ahí lo contaremos. Muy bien. Oye, darle la bienvenida a todos, agradecerle un montón porque se hayan sumado a nuestra agenda del día de hoy. Es un taller impartido por nuestro coach de innovación, don Luis Arias, quien también además es ejecutivo, ¿cierto?, de la gerencia de innovación. Y contarles que una de las cosas que estamos fomentando a propósito de la innovación, de una cultura transformadora, de la agilidad y muchas temáticas que hemos visto por ahí que andan rondando en nuestra intranet y en las conversaciones internas, es que el cambio nace desde nosotros, la transformación ocurre desde nuestros propios funcionarios y es así que entonces hoy día estamos sumando talleres desde nuestros mismos polinizadores del cambio. Hoy día Luis Arias, mañana quién más sabe que se quiera sumar. Así es que sin quitarle más tiempo quiero darle la bienvenida, agradecerte sobremanera a Luis y a todos los que hoy día nos acompañan y desearles una buena jornada, esperando que se sumen a la siguiente y que aprovechen al máximo este espacio. Así que mucho éxito, Luis, y gracias nuevamente por haberse desafiado acá a entregar sus conocimientos. Vale, muchas gracias, Cata. Oye, yo la verdad estoy feliz de dar el puntapié inicial del mes con Lucho, que viene esta charla conmigo, la siguiente viene conmigo y la subsiguiente viene conmigo, entonces ojalá no se aburran de mí en esta primera porque si no nos va a ir mal con el rating en las que se vienen, ¿ah? Am, Voy a empezar a compartirles la pantalla por mientras y vamos a ir tocando varios temas de esta temática que la verdad es súper interesante y tiene mucho que ver con nuestro quehacer desde distintas fronteras y además con lo que estamos haciendo en estos esfuerzos de instalar una cultura innovadora dentro de Corfo, que es lo fundamental. Entonces, ¿ya debería estarse compartiendo la pantalla? Sí, entiendo que sí. Voy a Se acomodarme ve aquí un poquitito. perfecto. Ya, súper. Dame un segundo. Vamos para atrás. Ahí sí. Ya, bueno, oye, una pequeña como introducción. Muchos nos conocemos, qué bueno ver como colegas nuevos que están sumándose a estas actividades, el momento preciso para aprovechar de conocernos en otro espacio y también agradecerles esa voluntad de hacer espacio en sus agendas, que me imagino que deben estar muy colapsadas para poder hablar, compartir conocimientos y ciertas experiencias sobre modelos de negocio. Yo, para contarles un poquito el background, para quienes no me conozcan tanto, yo fui emprendedor antes de entrar a la Corfo. Yo entré el 2015 a la Corfo y antes de eso emprendí en varios proyectos, más fracasos que alegrías, pero mucho aprendizaje. Eh, Como para resumirlo, hice de todo un poquito. O sea, en algún momento quise hacer un robot que hacía copete, que era automático, se llamaba Auto Bartender. Eso lo hice en la universidad porque ahí tenía un problema con el copete, pero no es que fuera alcohólico, ¿ah? Sorry, que no se confunda eso, no soy alcohólico. Solo ocasional, social. Sino que habíamos visto que en las discotecas había un problema de que comprar un trago era un tema. Y yo me acuerdo de haber sacado promociones 2x1 dándole luca más al bartender, entonces hay mucho robo o mucha merma por los bartenders. Entonces ahí había un descontrol y aparte toda la experiencia era súper complicada. Entonces ahí bueno, propusimos el proyecto y nos ganamos un Cercotec y nos fue más o menos mal. Pero la amistad sobrevivió. También hice otras cosas, hacía clases de fotografía, ahí no me fue tan mal. Es entretenido, de hecho, es uno de los hobbies que todavía me dura hasta el día de hoy. Y también postulé a Corfo antes de estar en la Corfo, a un PRAE, con una plataforma para gestionar las finanzas personales, porque también era un problema que tenía en ese momento. Entonces, hablábamos de gamificación, hablábamos de finanzas personales, el año 2014, cuando recién estaba como sonando un poco más fuerte el concepto y había actores como Agent Piggy, estaba Finciero, estaba entrando Fintónica Chile, entonces fue como un momento bien entretenido. Después salí la pega en Corfo y me metí a la gerencia de emprendimiento y ahora ya llevo un año en la gerencia de innovación súper feliz. Entonces, espero en este tiempo que vamos a compartir, tratar de pasarles todo lo que sé, todo lo que he vivido y todo lo que creo que les puede servir en torno a esta temática que son los modelos de negocios para emprendimiento y para innovación. Esta conversación, la verdad, voy a ir enseñando ciertas cosas. Si ustedes tienen dudas, pueden ir levantando la mano para que vayamos llevando la conversación. Tenemos hasta las 4 para discutir de este tema. Ojalá que nos quedemos con ganas de más, porque este es un tema súper, súper interesante y da para picar, así, pero si ni los académicos se han puesto de acuerdo en esto, o sea, da para picar para que hagamos de todo y conversemos. ¿Ya? Entonces, metámonos ya en materia de lo que nos convoca hoy día y hay que partir por la pregunta que es fundamental, o sea, ¿qué es un modelo de negocio? Y en el fondo los voy a llevar a viajar conmigo por el tiempo para que entendamos algunas cosas que nos llevan hasta el punto en el que estamos hoy día y dónde se da toda esta conversación en el modelo de negocio, de emprendimiento, innovación, que ni siquiera los académicos se han puesto de acuerdo. O sea,
Esperamos que en esta construcción histórica, más algunas cosas que he desarrollado a nivel académico, podamos en el fondo llegar a ciertos consensos que nos permitan encadenar la conversación para adelante. Pero para mí la línea baja es que la culpa de todo lo tiene la Internet, lo bueno y lo malo. Entonces, partamos por el protagonista de esta historia, el emprendedor. Y la verdad es que si yo les dijera de emprendedor, la verdad es que aquí nos remontamos harto tiempo al pasado, mucho tiempo. O sea, la característica de esta persona que salía a buscar ciertas oportunidades o que veías eh, como la definición que les voy a comentar después, una oportunidad de poder obtener ciertas riquezas o ciertas glorias personales y todo, emprende proyectos o lleva a cabo proyectos para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, ese espíritu obviamente fue recibiendo ciertos nombres como en el 1400, 1500, con los análisis de los primeros economistas de la época, y comienza recién a entenderse el rol de esta persona dentro de la economía de un país. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los colonizadores de Europa, ahí ya teníamos algunos emprendedores, porque finalmente ellos se planteaban un objetivo y su emprendimiento en el fondo era ir a colonizar nuevas tierras y presentaban estos proyectos a sus reinados para que en el fondo, o a las personas que hubiese que presentárselos para conseguir los recursos suficientes, apalancarse de los botes que necesitaban, de la gente que necesitaban, para poder llegar y cumplir el objetivo. Entonces, era algo relativamente lineal. O sea, ellos decían, ¿sabes qué? Yo quiero conseguir esto, el escenario es más o menos este. Eh, Estos recursos necesito y en esa dirección voy. Entonces, obviamente habían ciertas cosas impredecibles en ese momento, pero la verdad es que era suficiente para entender lo que este emprendedor quería hacer, esa descripción general de ese proyecto de emprendimiento. Entonces, con eso era suficiente para conseguir esos recursos y pegarse esta aventura. Y la verdad es que desde el año 1500, cuando ya se empieza a establecer esta definición hacia adelante, la historia no ha cambiado mucho. Entonces, si queremos pensar en un emprendedor, yo les quiero dejar una definición que, como les comentaba al principio, utilicé en un trabajo académico que creo que nos ayuda a representar un poquitito más quién es esta persona. Y para efectos generales, nosotros cuando hablamos de emprendedor, siempre nos vamos a referir a una persona que es capaz de identificar y perseguir un objetivo súper específico, o un fin muy específico, o una meta muy específica. Y esa meta siempre va a estar más allá del alcance al que puede llegar normalmente. Eso considerando las condiciones que tiene de su entorno, dónde se está desarrollando, el país, la cultura, la riqueza. Siempre va a ir un poquitito más allá de lo que puede alcanzar en su día a día. Y para poder abordar ese desafío de alcanzar algo que está más allá de su alcance, combina las capacidades, combina las herramientas y combina las experiencias que tiene el día de hoy para poder hacerlo. Y en ese proceso se impulsa por su propia motivación. O sea, una persona que ya sea porque quiere llegar lejos, porque tiene la ambición, o sea, una motivación intrínseca, porque se vio como la persona que va a cambiar el mundo y siempre lo creyó, una motivación intrínseca, siempre con eso mantiene su esfuerzo para alcanzar esa oportunidad. O porque el entorno le dice, tú vas a ser el emprendedor y vas a ser increíble y lo vas a lograr, por ese tipo de impulsos también llega. O una combinación de ambas. ¿Ok? Entonces ahí ya metemos a un Cristóbal Colón, estamos metiendo a ver, pensemos en algún otro más como actual. Pensemos en un Mark Zuckerberg, pensemos en los mismos chicos, el Pablo Zamora, pensemos en Matías Muchnik. Son personas que tienen un set de habilidades en un entorno particular y deciden ir mucho más lejos y para eso combinan un montón de habilidades con su entorno y estas habilidades. Entonces, si ya entendemos que el emprendedor es esta persona, que por lo tanto nace y se hace, o sea, cualquier persona puede ser emprendedora y obviamente va a haber personas que nacen con algunas facultades internas que los ayudan a motivarse más o lo que podamos hacer de análisis, podemos entender que es el emprendimiento. Entonces, el emprendedor es el protagonista del emprendimiento. Y el emprendimiento es un proceso que es originado por la acción humana de este emprendedor, entonces que hace que este emprendedor, ya sea por su cuenta, ya sea fuera de una organización, por eso se refiere a su cuenta, o dentro de una organización, y ahí hablamos del intraemprendedor, persiguen esa oportunidad que les generó esa ambición de ir más lejos, y esa oportunidad por lo general está asociada a una generación de valor, o sea, hay una rentabilidad detrás, hay una utilidad de por medio, o hay un beneficio percibido por parte de esa persona, entonces lleva a cabo este proceso. Y ese proceso le permite, perdón, me adelanté un poquito, y este proceso, en el fondo, le permite algo que es fundamental para esa propia actividad, que
empiezan a identificar y empiezan a explotar estos recursos, a estos procesos, estos mercados, estas combinaciones. Ese proceso es el emprendimiento. Al día de hoy lo vemos con un montón de matices. Hay algunos que son tecnológicos, o sea que toda esta combinación siempre está totalmente apalancada en tecnología. Hay emprendimientos más tradicionales y la tradicionalidad viene porque están combinando cosas que en el fondo existen y que no son de alta complejidad o son materias primas que también no son de alta complejidad. Entonces, el emprendimiento de por sí es una actividad extremadamente amplia. Y obviamente nosotros dentro de la Corfo no nos podemos ubicar en todo ese abanico porque es enorme. Entonces ocupamos un espacio en particular. Nosotros elegimos emprendimientos o apoyamos emprendimientos o proyectos de emprendimiento que son de carácter más tecnológico y disruptivo, porque a ese tipo de proyectos estamos apuntando. Pero, por ejemplo, Cercotec y Fosis trabajan con emprendimientos de una gama no necesariamente tan compleja, porque en el fondo apunta a otro tipo de persona que tiene otros recursos a su alrededor. Entonces aquí siempre nos llenamos en Corfo por lo general de personas muy educadas, con harta formación, porque tienen acceso a conocimiento que les permite hacer combinaciones más arriesgadas. Por lo tanto, la educación es clave para ser un mejor emprendedor, ya, como por consecuencia. Entonces, como les decía, ya entendemos que está este emprendedor que es el protagonista de esta historia, que es súper ambicioso, quiere llegar lejos y cambiar el mundo, por así decirlo. Y eso lo hace a través del emprendimiento, de esa materialización de ese proceso que termina siendo una empresa, lo que sea. Y eso, como les decía, no ha cambiado mucho en el tiempo. O sea, si nos hablamos del 1500 al 1900, han salido economistas que han perfeccionado un poco ciertas definiciones o que han entregado algunas herramientas que hacen que este proceso de planear esta expedición hacia lo desconocido sea más fácil. Y esas herramientas son muy útiles hasta el día de hoy, pero hay un momento en la historia al cual los quiero traer donde las cosas empiezan a ser un poquitito distintas, ¿ya? Y este proceso estamos hablando en el año del 90, 91, particularmente el 6 de agosto de 1991. Ese día es el día en el cual se lanza la World Wide Web, la Internet. Eso estuvo disponible como tecnología para todo el mundo. O sea, esta fue la creación de Tim Berners-Lee, que en el fondo, como él tenía concebida esta World Wide Web, era una red de documentos que tuviese un alcance mundial y que eso se conectara a través de vínculos de hipertexto. O sea, que yo desde cualquier parte del mundo pudiera acceder a un documento en cualquier otra parte del mundo y eso en el fondo permitiera traspasar cierta información. Eso se abrió para el mundo. Entonces, finalmente, solo por el hecho de hacer esta acción, de hacer este tipo de navegaciones que empiezan a explorar, bueno, ¿cómo hacemos esta navegación? ¿Cómo empezamos a vincular este contenido? ¿Cómo lo mostramos a la gente? Entonces aquí ya nos remontamos a los tiempos de Steve Jobs, cuando estaba trabajando, no era la Mac, era otro, el computador que vino antes, no me acuerdo en este momento el nombre, pero lo podemos revisar después, pero cuando estaba como recién trabajando como en este cubo computador, empezaron a desarrollar esta primera forma de navegación, pero finalmente era una tecnología extremadamente nueva. Entonces, muy poca gente sabía qué era la Internet, qué era esta World Wide Web y qué posibilidades ofrecía y qué cosas pasaban en el 91. Entonces, para poder hacer esto accesible a la gente, empezaron a aparecer los primeros navegadores. Eso decía como surf the World Wide Web, es como surfea las redes, navega a través de todo este escenario. Y yo te presento una herramienta que te permite hacerlo. Los navegadores. Entonces, el primero que se lanzó fue en un derroche de creatividad, se llamó World Wide Web, así como la World Wide Web, que era el primer navegador que salió. Y después de esto salió otro más, que era Mosaic, que tenía la gracia de que le agregaba contenido multimedia. O sea, estamos hablando que entre el 91 y el 93 se podían cargar las primeras fotos, además de solo texto plano. Entonces, imagínate a alguien en la casa que puede ver una foto de alguien que está en cualquier parte del mundo. O sea, era una cuestión revolucionaria, era muy difícil predecir el potencial de eso. Y ya en 1993 aparece el navegador que está en pantalla, que es Netscape Navigator. Este es el primer navegador que se desarrolla con un fin comercial. Y ellos lo desarrollan, los fundadores de este proyecto, lo desarrollan para poder sacarle una tajada o la primera tajada a esta tecnología nueva que estaba disponible para todo el mundo. Y en el fondo aquí se da una combinación bien entretenida porque se junta un montón de personas emprendedoras y comienzan su proyecto de emprendimiento haciendo algo que nunca se había hecho. O sea, hay un atisbo ahí de innovación, combinar ciertas cosas para crear algo que no existía. Entonces aparece por un fundador que se llamaba Jim Clark, se consigue a otro socio que era Mark Andreessen y se consiguen a un primer fundador de etapa temprana, o sea, el primer tipo que les pone lucas como inversionista. O
sea, como si fuera la reina Isabel financiando los barcos. Aquí llega alguien que dice, ¿sabes qué? Me tinca, te estás metiendo en algo súper arriesgado, pero yo quiero sumarme y voy. Y eso, esta actividad y este surgimiento de Netscape viene a reinventar todo lo que estaba ocurriendo el día de hoy, porque al poco andar, Netscape se come 3/4 del mercado a nivel mundial que existía en ese momento de personas que querían navegar, y Netscape se pagaba. Era un servicio de suscripción. De hecho, yo me acuerdo todavía de eso porque en algún momento vi un CD de Netscape en la casa y tú instalabas el navegador y te daban una prueba gratuita y después tenías que pagar una suscripción mensual para poder utilizarlo. Era todo un tema. Entonces ya había un negocio que estaba empezando a generar plata. Y este número que ustedes están viendo en pantalla fue el número que se generó el año 1995 cuando Netscape sale a la bolsa. Entonces ellos salen con una valorización, hacen su primer IPO, digamos, su salida al mercado para poder levantar como capital y obtener una valorización en particular. Y salen con una proyección muy, muy, muy baja, que durante el día llega a ser muy, muy, muy alta y al final de la jornada alcanza un precio promedio. Entonces, la valorización que logró Netscape el primer día que salió a la bolsa fue de 2,9 billones de dólares, que si lo llevamos a plata el día de hoy son más o menos 5 billones de dólares. Si lo comparáramos con empresas al día de hoy, estaría entre los top 25 salidas a la bolsa más exitosas de la historia. Entonces, la gente bueno, los inversionistas que salieron detrás de este proyecto se forraron todo lo que se podían forrar. La cantidad de plata que levantó era inaudito e increíble para esa época. Y eso llamó la atención de mucha gente. Y aquí es donde empiezan a aparecer los replicantes, los replicadores. Pero finalmente, que lo vamos a profundizar en la siguiente slide, pero todo esto es maravilloso, este número es increíble. O sea, yo con eso ya me jubilo, me voy a Bora Bora, así como estoy ahora, y me olvido de la vida, estoy listo. Pero finalmente lo que pasa acá es que, como en todas las cosas en la historia, llega Microsoft. Y Microsoft, en base a la tecnología que venía antes de Mosaic, desarrolla su propio navegador que te lo entrega gratis. Entonces finalmente tienes a una superpotencia de la computación, de la tecnología, que te está entregando algo por lo que tú estabas pagando gratis. Entonces Netscape se empieza a ir hacia abajo de una manera estrepitosa. Mal, mal. El valor en la bolsa comienza a bajar, empiezan a perder participación de mercado porque ellos no tenían cómo llegar de la misma forma que llegaba Microsoft. Y finalmente la historia de Netscape termina el año 2008 más o menos, cuando es comprado por América, o sea, es comprado en 1998 por América Online y el 2008 ya cierran las operaciones. O sea, se publica la última versión y ya simplemente no fue, digamos, rentable mantenerlo en el tiempo porque habían otros competidores. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Salió un proyecto de emprendimiento de algo que era extremadamente novedoso, con una tecnología que era extremadamente nueva y que hace que todo lo que uno pensaba o tratara de proyectar sobre el negocio fuera súper difícil. Entonces empezamos a utilizar las herramientas que conocíamos del pasado, del plan de negocios, con el análisis de Porter y todos estos análisis, para poder tratar de entender o formular o ver qué es lo que estaba pasando con este proyecto. Y la gente se empieza a dar cuenta que esas herramientas empiezan a quedar cortas porque un plan de negocios era demasiado rígido, tenía pocos escenarios, los escenarios eran poco plausibles y lo que estaba pasando con Netscape es que fue tan impredecible su comportamiento que ningún plan de negocios fue capaz de anticipar que eso es lo que iba a costar el día uno. Y los inversionistas que están buscando herramientas para ver dónde meter la plata son los primeros que empiezan a quejarse. Entonces, toda esta debacle que ocurre desde los 90 y mitades de los 90 empieza a ser este surgimiento del concepto de un modelo de negocios, bien, bien ambiguo, porque empiezan a decir que, oye, mira, el modelo de Netscape, cómo está funcionando, pero era algo totalmente nuevo. Y en esa novedad comienza un boom y comienza una vorágine en los 90 que hace que salgan un montón de proyectos que van a perseguir más o menos lo mismo que está buscando o lo que buscó Netscape en su momento. O sea, llegaron 20, 30, 40 personas y dijeron, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, desde los 90, la mitad de los 90 y hasta ya al final, estamos hablando de 1999, se vive una vorágine. O sea, toda la gente que no tenía idea de tecnología quería aprender lo que era Internet. Los que trabajaban con tecnología, dígase microchips, partes de computador y distintas cosas, en el fondo ya dejan de ser los chicos geeks, como los impopulares, y en cualquier carrete eran las primeras personas a las cuales tú te acercabas a conversar porque querías entender qué es lo que estaba pasando con la Internet. O sea, quería una cuota de lo que estaba ocurriendo aquí, queríais plata. Y esto hace que empiecen a surgir un montón de proyectos que empiezan a buscar inversionistas para salir a la bolsa. Y el Estado, digamos, Estados Unidos en ese momento,
comienza a publicar ciertos actos institucionales, o sea, actos gubernamentales para facilitar que la gente pueda invertir en proyectos de estas características. Le estaban apostando a la tecnología. Y finalmente lo que empieza a ocurrir es que se empieza a generar lo que se conoce como la burbuja.com, donde había un montón de proyectos, o sea, un montón de emprendimientos que alcanzaban valorizaciones increíbles, que no tenían rentabilidad, pero que prometían una rentabilidad futura como lo que prometió Netscape, hasta que se dieron cuenta que en realidad ya eso no era sostenible en el tiempo y se empieza a ver que empiezan a haber acusaciones de fraude porque no se cumplían las expectativas. Entonces ya para el año 2000, donde también estaba el miedo del reseteo de todos los computadores por ser el año 00, muchos proyectos empiezan a ir abajo y con estas desvalorizaciones y estas caídas agresivas que ocurrieron en el mercado, todas estas facilidades que se dan para invertir y todos estos emprendedores que se metieron a esto y los inversionistas que se metieron en esto también, se dieron cuenta de que la realidad era muy, muy cruda y eso genera de inmediato un tirar para atrás. Decir, ¿sabes qué? No, no me quiero meter en este negocio, ya perdí mucha plata. O sea, esto es demasiado arriesgado para mí. Entonces era muy difícil comunicar cosas relacionadas con tecnología con las herramientas que existían en ese momento. Y eso terminó en que muchas personas tomaron malas decisiones, terminaron personas demandadas. Lo único que se forraron fueron los fundadores de Netscape, que al día de hoy siguen haciendo cosas muy buenas, pero finalmente son pocas empresas las que sobreviven a esta debacle de cuando revienta la burbuja.com. Entonces, de todo este proceso, o sea, ya hemos viajado en el tiempo y llegamos como al 2000, aparece alguien que empieza a cambiar la historia con todo lo que merece el concepto de la palabra, pero para mí por lo menos es una persona fundamental, y es Osterwalder, Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder en ese momento era un candidato a un PhD. Él estaba estudiando, analizando un poco qué es lo que estaba pasando en este mundo de las empresas desde un punto de vista más como económico y social. Y el año 2004 él publica su tesis que se llama La ontología del modelo de negocios, y que viene a ser la tesis para la obtención del grado, y lo que busca es analizar qué es lo que pasó con esas empresas para poder entender en el fondo cómo aproximarse de mejor forma a analizar estas empresas, entenderlas, comunicarlas y en el fondo poder diseñar los negocios en base a esta herramienta que venía a responder mejor que el modelo de negocios, o sea, que el plan de negocios tradicional, a estos negocios que surgían con tecnologías nuevas que eran muy difíciles de entender y muy difíciles de predecir. Entonces, en ese momento se necesitaba darle forma a esto que era extremadamente interactivo, que era extremadamente dinámico, que un día era un escenario y el día era el siguiente. Entonces, Osterwalder con este trabajo, que ustedes lo pueden buscar, está disponible el paper gratuito en Internet, se empieza a aproximar a esta definición y empieza a definir estos primeros bloques, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, que es como la primera versión de lo que sería el lienzo de modelo de negocios que se utiliza el día de hoy, donde define algunas como componentes que estos proyectos tienen que ser capaces de explicar para poder entender o evaluar su potencial. Entonces, con eso empezó a hacer que todos esos modelos de negocios que existían hasta la época, o todos esos planes de negocio que estaban siendo obsoletos porque no podían funcionar con cosas de este nivel, tecnológica, cambiantes día a día, empiecen a adquirir esta herramienta. Y eso empieza a traer un montón de cambios, porque trae cambios en las leyes, trae cambios en las teorías económicas, en la forma en que se enseña la forma de llevar los negocios, y todo eso viene de la mano con estos nuevos modelos de negocio que comienzan a surgir. O sea, solo para efectos generales, unos muy buenos sobrevivientes de cuando reventó la burbuja.com son Amazon, estamos hablando de PayPal, estamos hablando de eBay. Entonces son empresas que vinieron a reforzar lo que estaba en esta teoría que estaba analizando Osterwalder y que también sirvieron de punto de referencia porque se convirtieron en empresas que lo hacían muy bien en una industria que era extremadamente nueva. Entonces generaron tremendas oportunidades de aprendizaje. Entonces finalmente todo este análisis que hace Osterwalder nos lleva a una definición, que es la que quiero dejar con ustedes hoy, que es de lo que es un modelo de negocio. Y esa definición viene ahora. Entonces, un modelo de negocios, tal como dice la pantalla, es una representación abstracta de una empresa en particular, pero que en esa abstracción es capaz de describirte de manera súper racional cómo es que esta organización es capaz de crear, entregar y capturar valor. Y ese valor puede ser económico, puede ser social, puede ser cultural o puede ser de cualquier tipo. Entonces, cuando a ustedes les hablen de modelo de negocios, siempre va a ser una representación súper abstracta de la empresa, que al final del día a ustedes les tiene que poder decir cuánta plata está ganando, cuánta plata está perdiendo, cuánto impacto está generando, cuánto impacto no está generando, para poder tomar una decisión rápida sobre proyectos que son muy difíciles de entender.
sea, aquí ya viene la primera comparación entre decir, respetando el negocio como tal, pero el negocio de producción de mermeladas es un negocio que es totalmente conocido, con tecnología conocida, con formas de trabajar conocidas, para las cuales un plan de negocios sirve súper bien. Porque los escenarios son súper pocos. O sea, yo puedo construir escenarios de análisis en base a toda la experiencia que existe para atrás. Pero en estos negocios en los cuales no existe un patrón de comparación, que son súper dinámicos, que cambian día a día porque salió tal cosa o se hizo obsoleto, una representación abstracta funciona muchísimo mejor. Es más rápida, te permite hacer muchas más cosas o, en el fondo, darle cambios del día a día. Entonces, por eso se habla de el modelado del negocio o el moldeo del negocio. Porque yo lo que empiezo a hacer es darle forma a esta empresa y esa forma se la voy dando día a día, como si fuera una escultura de arcilla. Entonces la empiezo a hacer un poquito más ancha, después la hago un poquito más flaca, después la tiro para el lado, para el otro. Me da esa flexibilidad que un plan de negocios no te da, porque establece acuerdos súper concretos, acuerdos súper específicos y sacramentados en piedra. O sea, irse contra el plan de negocio era un desastre. Entonces, este modelado de negocios, o el arte, o hacer un modelo de negocio, es un arte. Y ese arte, esa sensibilidad de poder probar ciertas cosas que yo creo en un escenario de alta incertidumbre. Entonces, todas esas cosas están interconectadas y yo creo que puede pasar esto y yo creo que puede pasar esto otro. Entonces, planteo, ya para llevarlo a un término un poco más avanzado, como hipótesis razonables de lo que yo creo que podría ocurrir, en vez de asumir con certeza que me entrega la historia para atrás, de que algo va a ocurrir y que yo lo tomo como cierto y proyecto mi negocio para adelante. Fue lo que no funcionó atrás, fue lo que le funcionó a algunos a través de este modelado y es lo que sigue funcionando al día de hoy. O sea, este concepto ha venido a arraigarse tanto en el día a día de que es imposible pensar en crear un negocio sin antes pasar por analizar cómo sería el modelo de negocios. Si quiero imaginarme cómo sería la empresa, ya no hago un plan de negocio. Agarro una hoja, empiezo a dibujar lo que me imagino y en el fondo, gracias a esta guía que entrega Osterwalder, que te entrega una serie de casillas o cosas que tú tienes que ir respondiendo para poder darle forma a este negocio, ya te da cierto lenguaje común para poder trabajar. Y aquí es donde se empieza la vinculación con los conceptos de emprendimiento e innovación, dentro de esta arte de moldear este negocio. Que Osterwalder no es el único autor en esta línea. Está Steve Blank y Eric Ries, pero son trabajos que empiezan a sumarse sobre este concepto del modelado. Y la relación directa con el emprendimiento y la innovación aquí es súper marcado. Si partimos por la innovación, eh, tenemos que pensar que dentro de todas estas cajitas que Osterwalder mostraba en esta caja de acá, eh, por lo general cuando uno hablaba de innovación, antes de esto, uno siempre pensaba aquí en los aspectos financieros de un negocio, que en el fondo es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos vender más o cómo podemos hacer que las cosas nos cuesten menos? O sea, la innovación por lo general partía desde esas dos preguntas fundamentales y tú hacías cambios que en el fondo te permitían lograr ese objetivo. A veces eran muy disruptivos, a veces eran más incrementales, pero siempre partían desde aspectos financieros. Entonces, la gracia de este modelo de negocio es que cuando hablamos de de la innovación como tal, se abre un potencial de hacer cosas nuevas y distintas más allá de optimizar los costos, porque la tecnología como tal, que está muy arraigada a este análisis que hizo Osterwalder, te permite llegar mucho más lejos, mucho más rápido, mucho más barato. Entonces las oportunidades para innovar son muchas más que solo pensar en los costos. Te hace preguntas desde distintos lados y eso te permite imaginar cómo podría ser tu negocio y empezar a moldearlo para que llegue a esa realidad. Y eso es todo gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces la innovación se ve totalmente fortalecida de esto, ya deja de ser de algo como asociado a una bata blanca, sino que puede ocurrir más allá de un laboratorio, más allá de un transistor que se desarrolló, un nuevo concepto. Entonces, ahí es donde empieza a surgir el concepto de la innovación en el modelo de negocios. Son cambios que aplico en otras cosas que son más allá de los costos y que me permiten hacer esta construcción de una nueva empresa que es más rentable. Y por otra parte, en el caso del emprendimiento, digamos el emprendedor e intraemprendedor, que antes era de guata, o sea, que tenía como la tincada y tenía el el toyo, el bla bla, el qué sé yo, para engatusar a alguien con una idea, comienza a perder un poco el peso de la intuición. O sea, si no era suficiente la cantidad de personas que fueron acusadas de estafadoras en el año 2000 cuando reventó la burbuja, eh, es que los que sobrevivieron a eso definitivamente ya no empiezan a confiar en los discursos de antes. Y este análisis que entrega Osterwalder viene a profesionalizar la actividad del emprendedor. Y esta profesionalización viene por dejar de lado la intuición. ¿Me tinca qué es esto? ¿Me tinca que voy para allá? Dejo eso y empiezo a
desarrollar un negocio en base a herramientas. Y esas herramientas me permiten, en caso de que sea algo muy complejo, poder construirlas y comunicárselas a alguien entendiendo un lenguaje común. Entonces, si Osterwalder identificaba la caja de los costos, yo sé que como manejamos el lenguaje común, la persona a la que le presento un proyecto me va a decir, bueno, ¿cuáles son tus costos? Y yo sé que tengo que responder porque estamos hablando de lo mismo. Me dice, ¿cuál es tu estructura tecnológica? Ah, mi estructura tecnológica es esto, porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, ya la actividad del emprendedor y el intraemprendedor, digamos intraemprendedor, la persona que desarrolla proyectos de emprendimiento dentro de una organización, entonces lo que vaya a alcanzar más allá está regido dentro de los bordes que la organización define, lo puede hacer de una manera mucho más fácil de comunicar, de más fácil de entender, más fácil de desarrollar, y así puede interactuar con otras personas y mejorar sus proyectos. Entonces, tanto el emprendimiento, como lo mencionábamos recién al principio de la presentación, que es este proceso de testear ciertos supuestos o probar ciertas conexiones, ciertas combinaciones para lograr un objetivo, como la innovación, que en el fondo es combinar lo que existe para poder sacar cosas nuevas que son mucho mejores, se convierten en disciplinas fundamentales para poder construir un negocio. Entonces, mientras mejor soy dominando las técnicas, las herramientas y las metodologías de emprendimiento e innovación, mejor puedo moldear el negocio, mejor puedo aterrizar las ideas, mejor puedo disminuir el riesgo percibido sobre mi negocio y así puedo mostrar una estabilidad que sea capaz de atraer a esos inversionistas que les fue súper mal en ese momento, pero quieren seguir probando. ¿Ya? Dicho eso, mini break. ¿Cómo vamos? Veo que hay un par de cosillas en el chat, voy a aprovechar de revisarlas por mientras. Tomémonos un ratito para estirar el cuello. Si alguien quiere hacer preguntas, aprovechemos el momento, chiquillos, la confianza con todo. ¿Cómo vamos? Leonardo. Hola Luis, una consulta, puede que más adelante lo toques. Uno se pregunta, ¿para qué sirve o para qué se usa construir un modelo de negocio y para qué no se usa o no sirve construir el modelo de negocio pensando en un emprendimiento, por ejemplo? Mira, ¿para qué se usa? Yo te diría que un modelo de negocios pasó a ser, desde que surgió hasta en adelante, viene a ser una herramienta estratégica que entra dentro de tu planificación estratégica como emprendedor. O sea, tú en el fondo construyes una organización dentro de un nivel de abstracción, o sea, la dibujas en un papel, la explicas de cierta manera, ahora se hace mucho con post-it, pero no quiero como entrar en ese terreno de los post-it. Eh, y eso te permite, cuando tú lo ves de una forma más sencilla, es más fácil imaginar cosas, porque si tú entras demasiado en el detalle de una organización, se te abren tantos frentes que es súper difícil entender por dónde partir, dónde hacer cambios. Entonces, ¿cuándo usarlo? Cada vez que quieras hacer cambios en tu empresa, porque te ayuda a imaginarlos, te ayuda a proyectarlos y te ayuda a definir un camino para llegar a eso. Efectivamente, vamos a ver un poquito más adelante a profundizar en ese tema en particular, pero sí, yo diría que en esos casos se utiliza. Cuando no se utiliza, eh, mira, me ha costado encontrar un escenario en el cual no se utilice hasta ahora. Yo te diría que si se usa con fines negativos no serviría. Fines negativos así como tratar de engrupirse O a quizás alguien. sí, o quizás la pregunta es ¿para qué nos sirve? Mira, por ejemplo, si tú quisieras levantar capital, o sea, si tu objetivo fuera levantar capital para empezar tu proyecto, la información que te entrega el modelo de negocios no necesariamente va a ser suficiente. Entonces, tú en base a lo que planteas en tu modelo de negocios, elaboras un plan más acabado. Y ese plan, en el fondo, anexa información adicional que para un inversionista es importante. Por ejemplo, un modelo de negocios no necesariamente te va a hacer un análisis de flujo de caja proyectado, pero en este tipo de proyectos que son tecnológicos, no siempre se utiliza el flujo de caja proyectado, se utilizan otras herramientas, otras métricas más del día a día. Entonces, las métricas no necesariamente las vas a incorporar en este lienzo o las vas a incorporar en otros lienzos, porque aquí salieron muchos trabajos derivados. Entonces, en ciertos casos como ese, puede que el modelo de negocios, así como en el dibujo, por sí solo no te sirva y tengas que complementarlo con algo más. Había visto que Hilda parece que había levantado la mano, ¿no? Sí, sí. Sí, pero creo que voy a dejar que avance un poco más la charla porque creo que tiene que ver con cuán preparado está nuestro país para
emprendimientos innovadores. Por el hecho que muchos innovadores o empresarios innovadores necesitan capital, necesitan inversionistas externos, pero en su mayoría siempre encuentran esos inversionistas afuera de Chile, no dentro de Chile. Y son empresas extremadamente innovadoras. Mi pregunta es, ¿por qué los inversionistas chilenos, ese capital que necesitan, no tienen esa visión tan de decir, sí, le voy a dar una oportunidad a esta empresa innovadora, tener esa mirada a largo plazo, porque probablemente se necesita un gran capital, pero siento que los inversionistas chilenos son cortoplacistas, son como más, quiero la plata ahora, quiero que este emprendimiento me entregue plata mañana. Y en general eso no sucede, no va a suceder. Entonces, ¿está realmente Chile preparado para estas nuevas ideas? Mira, es una súper buena pregunta, Hilda, la verdad. Ahí entramos en un terreno, yo diría casi como filosófico de debate, y es para conversarlo con economistas, que claramente yo no soy, pero podría contarte algunas cosas de mi experiencia y también una opinión personal sobre eso. Y también recuerdo unas conversaciones que tuvimos en el pasado sobre estos temas. Chile, de alguna manera, está preparado. Hay gente con plata. O sea, estamos hablando de los family office. Y por años se ha intentado tirar a estos grandes fondos a que inviertan en otras industrias que no sean las tradicionales. Porque finalmente hacen la raya para la suma y dicen, ¿sabéis qué? O sea, me estáis prometiendo algo que no he visto si funciona o no funciona. Entonces yo te diría que, ¿qué necesita Chile? Que ojalá no nos ocurra, pero sería bueno que ocurra, es que nos pase un Amazon y una burbuja.com en Chile. Porque por suerte hoy, o digamos por una serie de sucesos que falta establecer si están correlacionados o no, ya están saliendo proyectos que están levantando capital y están sonando en el mundo. O sea, Not Company es un ejemplo. Hoy día había otro proyecto más que no me acuerdo el nombre en este ratito, que lo estábamos conversando. Bueno, un proyecto que hoy día levantó capital, no me acuerdo el nombre en este rato, y salió en el fondo en la prensa. Entonces, están empezando a aparecer proyectos que tienen que venderse bien, y ahí yo creo que también viene la responsabilidad desde el punto de vista público, cómo lo venden, de decir, mira, este proyecto que hace 4 años recibió una inversión muy pequeñita, hoy día está sacando 20 veces su inversión, 30 veces su inversión. Betterfly, gracias, Nico. Ese es un proyecto que salió hace muy poquito. La semana pasada creo que fue Pago Fácil. Entonces, lo que falta, y es lo que dicen siempre los fondos de inversión, falta un N, porque Chile es muy chico. El mercado chileno es muy chico. Entonces, falta un número mínimo de proyectos que sea lo suficientemente atractivo para que un fondo de inversión o una persona con plata quiera correr los riesgos. Eso es desde el punto de vista privado. Ahora, ¿qué hacemos desde lo público? Y aquí la Corfo se ha puesto la mochila, se echó la mochila al hombro en el fondo y ya estaba financiando por años a proyectos de estas características que si en el fondo la Corfo no existiera, no surgirían, no tendrían de dónde conseguir plata. Y la Corfo está tratando de generar ese punto de equilibrio, o sea, esa cantidad de proyectos que sean lo suficientemente atractivos para que la gente quiera invertir. Entonces, puede que ahora con estos nuevos casos de éxito que están surgiendo, los inversionistas se atrevan. Puede que no. Entonces, quizás a lo mejor hay que hacer una política a nivel de país. Así como Estados Unidos en el 96 sacó estos 2 actos gubernamentales que generaban incentivos para que las empresas invirtieran, quizás Chile necesita una política más agresiva de inversión, que haga que los family office dejen de comprar edificios y empiecen a comprar startups. Esa te podría decir que es mi respuesta. O sea, creo que viene una cuestión desde el punto de vista público-privado. El privado tiene que vender mejor lo que hace. O sea, las startups tienen que marketearse bien para poder llegar a los family office, porque las family office quieren hacer estas cosas. Y el Estado tiene que crear la cancha, mejorar esta cancha en el fondo para que sea más fácil para una persona o para un grupo de personas o fondos inviertan en esto. Estoy de acuerdo con el Leo. Dentro de la nueva constitución debería estar. Deberíamos ver la forma de crear las reglas, ojo, solo las reglas que permitan que salgan leyes que creen estas facilidades. O sea, la constitución, creo que estamos todos claros en que no es la panacea,
pero sí, o sea, es el espacio para conversar. Y me acordé de una anécdota recién de un compañero emprendedor, que él trabajaba para una startup que estaba fundada por dos tipos con mucha plata, que se acercaron a él porque el loco es muy buen programador, y le dijeron, mira, nosotros tenemos 200 millones de pesos y queremos hacer una startup porque nuestro vecino tiene una startup y se ve bacán. Entonces queremos una. Por moda, po. En el fondo no saben qué hacer con la plata y es como, mira, yo también quiero ser dueño de una startup. No con esa voz, pero me entienden. Y, y mi amigo se aburrió de trabajar con ellos porque el emprendedor piensa de una forma y estas personas que no cachan del tema pero quieren sumarse porque sí, eh, salen con análisis que la persona que está emprendiendo, que enfrenta esta incertidumbre que conversábamos recién, sabe que no se da. O sea, dice, no, pero es que el flujo de caja es como, es que no podemos. O sea, si yo lanzo esta característica nueva de la plataforma, todo el análisis que hicimos del flujo de caja cambia dramáticamente y era impredecible. Entonces no podemos, no nos sirve, no es tan rápido. Entonces finalmente se aburrió y se rindió. Pero ahí viene también quizás otra opción de intervenir, que es educar a estos family office, educar a estos fondos, educar a la gente que tiene plata para que aprenda este lenguaje común, modelos de negocio, negocios disruptivos, tecnología, innovación, para que en el fondo se metan a este baile y se metan informados. Porque si se mete alguien y se queja, queda la escoba. No juega en contra. Pero sí, muy buena pregunta. Sorry que me haya extendido tanto, pero es que era muy buena pregunta. Tengo otra consulta. O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a la educación en Chile con respecto al emprendimiento? Porque a nosotros no nos enseñan a emprender. Ni siquiera en la universidad, ni siquiera en las facultades que se llaman Economía y Negocio, no te enseñan a emprender. Y creo que en Chile es muy difícil emprender, te ponen muchos obstáculos y no sabes cómo, porque uno piensa emprender es como hoy tengo que tener una gran idea innovadora, tecnológica, y uno se da cuenta que pucha no, como que no se le ocurre, pero emprender es mucho más que eso. A mí o sea, en Instagram hay muchos emprendedores, pequeñísimos emprendedores, pero que va más allá de dinero, de una idea súper innovadora, va mucho más allá que eso. A mí me da la sensación que emprender es como un estilo de vida, es un tema mucho más profundo que ganar plata. Pero Te tiene que gustar no dormir, esa es la clave. Pero mi consulta es, ¿qué visión tienes tú con respecto a la educación chilena en este tema del emprendimiento? Porque yo creo que Chile no es de emprendedores, como que no es parte de tu ADN o de la educación, ¿no? Como que tú vas a ser empleado, un dependiente, no un independiente, como que un independiente es como, es un chiripazo, es emprendedora, qué buena, pero no te educan para eso. No sé si me... Sí. Bueno, a mí me decían cesante encubierto en algún momento, pero decían, no, soy emprendedor. Pero, a ver, de nuevo es una muy buena pregunta porque esto viene un poquito de los consensos mundiales. Sabemos harto de modelo de negocios porque se ha establecido ciertas correlaciones, investigaciones y verificaciones entre pares que dicen esta cuestión es así, va bien, va bacán. Algunos dicen que no, bueno, opiniones divergentes. Pero así como les mencionaba la definición que en el fondo yo desarrollé para un trabajo académico, que es una definición sobre lo que es un emprendedor, hay por lo menos 64 definiciones de 64 académicos distintos sobre qué es el emprendedor. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en ciertas convenciones, no sabemos cómo lo vamos a intervenir. Entonces, ahora, la gerencia, por ejemplo, la gerencia de emprendimiento hace años viene trabajando en esto. O sea, viene desarrollando programas de formación para enseñarle a la gente a emprender, transferir habilidades, para que esos chicos que todavía están antes de entrar a la universidad vean el emprendimiento como una forma de vida, como una forma de ganarse la vida y que lo vean como una carrera profesional. Todavía hay mucho trabajo pendiente ahí. Yo creo que si tomamos ciertos consensos sobre las definiciones, qué es un emprendedor, qué es un emprendimiento, cuál es la relación que tiene con innovación, si tomamos esos acuerdos, y eso quizás puede ser materia de constitución o materia de ley, como se ha hecho en algunos otros países,
va a ser más fácil coordinar las acciones y va a ser más fácil medir las acciones y va a ser más fácil ajustar las acciones para lograr el resultado que queremos. Te lo digo porque, por ejemplo, en este trabajo académico que realicé, yo había llegado a una definición de un economista de los 60 que establecía 4 tipos de emprendedores, que hablaba de emprendedores innovadores, emprendedores replicadores y otros 2 perfiles más que no recuerdo porque eran súper aburridos, pero eran personas en el fondo que jamás en la vida iban a pensar de forma innovadora y se iban a quedar haciendo lo mismo hasta que se murieran, que son emprendedores igual porque quieren llegar más lejos de lo que están llegando, pero lo quieren hacer con lo que conocen, no quieren arriesgarse a más. Entonces, si es que tomáramos, por ejemplo, esas definiciones comunes, podríamos decir que podemos clasificar a los emprendedores por su tipo y podemos entregarles tratamientos distintos a cada uno de ellos para lograr el objetivo que cada uno puede alcanzar. Es como, si alguien lleva 200 años no, si alguien lleva 50 años de su vida haciendo vino, es muy poco probable o va a requerir mucho esfuerzo que yo lo haga pensar con una innovación disruptiva. Sí puede hacer que haga innovaciones como incrementales, o sea, que vaya mejorando de a poco y que eso en el fondo vaya cambiando su forma de entender esto y se haga cada vez más arriesgado. Pero quizás el tratamiento es más largo y quizás hay otros que sí son, que piensan distinto, que tienen las cuestiones, la ambición y todo, y a esos necesitan otro tratamiento. Y de alguna manera Chile lo hace porque tenemos Cercotec, FOSIS, tenemos la gerencia de emprendimiento, tenemos la gerencia de innovación, tenemos Startup Chile, entonces como que naturalmente apuntamos a distintos segmentos y esperamos que logre ese efecto. Ahora, es un trabajo súper largo, como te digo. Chile, ¿qué podría hacer? Es tomar ciertas convenciones y en base a esas convenciones alinearnos. ¿Cómo todos le pegamos a esto? ¿Cómo la academia le pega a esto? ¿Cómo la ciudad, la comuna, el barrio, cómo afectan a esta definición común? Porque si tú, por ejemplo, fueras emprendedora y estuvieras en un barrio donde todo el mundo te dice, ¿y para qué emprendí? Tu entorno te está tirando para abajo. Entonces, menos ganas te van a quedar de emprender. Entonces, por eso también hay una serie de transformaciones que hay que hacer en distintas escalas de la sociedad para que seamos más emprendedores y más innovadores. Para que, como dice el Leo, pasemos de tierra de campeones a tierra de emprendedores. Es un trabajo súper largo y que tenemos que tomar, bueno, acuerdos. Pero si no nos ponemos de acuerdo en unas materias más sencillas, presenta ciertas dificultades esto. Ahora, lo bueno es que desde la Corfo podemos hacer harto, así que bacán. Chicos, ¿les parece si seguimos? Ya, súper. Vamos entonces a la siguiente parte de toda esta explicación de modelo de negocio. Ya entendimos un poquito todo este viaje histórico que hace el concepto, que de alguna manera nos ayuda a entender sobre todo de que esta herramienta es buena para proyectos que son súper abstractos en condiciones cambiantes muy rápido y que funciona mejor que un plan de negocio y nos establece un lenguaje común para que todos hablemos de lo mismo, entendamos lo mismo y por ahí sea más fácil evaluar los potenciales comerciales y todo. Entonces ahora viene el tema ya de trabajar de frentón con un modelo de negocio. Y así como les mencionaba, Osterwalder es un autor, no es el único autor. Han salido otros autores más que han sacado distintas metodologías, quizás entendiendo lo que Osterwalder hizo y haciendo algunas correcciones o para otra situación. Entonces hay un montón de metodologías al día de hoy, tanto metodologías como libros. O sea, por ejemplo, ahora tengo uno de Eric Ries acá, que es de Startup Way, que es como la vía de la startup. Esto es para la innovación corporativa, pero en el fondo es una metodología más que existe para poder trabajar con esto. Entonces, para poder trabajar con un modelo de negocios hay 3 pasos relativamente sencillos que hay que seguir. O sea, aquí los resumo, pero requieren un trabajo detrás. Lo primero es que hay que elegir una metodología. O sea, hablamos harto de Osterwalder ahora. El ejemplo que vamos a trabajar ahora en la presentación o que vamos a revisar en la presentación es basado en Osterwalder, pero hay otras metodologías más. Entonces, cuando uno conoce todas estas metodologías, lo importante es estudiarlas y después de entender para qué te sirven y para qué no, eliges como la que más te acomoda. Por ejemplo, está el Lean Canvas, el lienzo ágil, que es muy parecido a la lógica de Osterwalder, pero te cambia un par de casillas y te hace unas preguntas distintas. A mí me funciona ese mejor para empezar proyectos de cero y después me pasa al otro. Entonces, esa plasticidad te la da al conocerlas todas y entender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, el primer paso sí o sí es elegir una metodología dentro de todas las que existen que te sirva más. Después de eso, como esta metodología siempre te va a entregar material de apoyo, como el lienzo y los post-its, son material de apoyo, no son la metodología como tal, y te va a decir cómo tienes que trabajar con este material de apoyo. En base a esas reglas, tú analizas cómo se ve tu empresa, cómo se ve tu negocio al día de hoy, con esa forma de explicarlo. Distintas preguntas sacan distintas respuestas, entonces por eso es importante eso. Y después de que tú analizas el día de hoy con la metodología lo que te sugiere, tú empiezas a imaginar, empiezas a modelar. Empiezas a ver qué cambios podrías hacer en el futuro en tu negocio
Y eso también te permite visualizar qué camino tendrías que tomar, estratégicamente hablando, para poder llegar hacia ese escenario abstracto que estás modelando en el futuro. Son como los 3 pasos fundamentales. Entonces, lo primero, obviamente, es elegir una metodología. Como les decía, hay hartas metodologías disponibles al día de hoy. Cada una te hace preguntas distintas. Yo les dejo ahí una recomendación de libros que les pueden servir harto. Me gusta mucho el libro de El método Lean Startup, de Eric Ries, porque plantea mucho foco en la experimentación. Y se entiende la experimentación como si fuera un proceso científico, a poder construir ese camino desde donde estoy a donde quiero estar, gastando la menor cantidad de plata, mandándome la menor cantidad de condoros y aprendiendo la mayor cantidad posible. El ejemplo más claro de eso para mí fue una de las experiencias que hice en emprendimiento, que cuando iba a hacer las clases de fotografía, yo al principio pensaba hacerlo de otra forma. Me imaginé una solución así tecnológica, entretenida, que era una plataforma online que podías estudiar del celular y del computador y con videos interactivos. Entonces estuve 6 meses trabajando en storyboards, definiendo las escenas, armando el libreto, toda la cuestión. Y después de los 6 meses que estaba viendo con la tarjeta de crédito, que es una muy mala idea, dije, ¿sabes qué? Voy a probar esta cuestión antes de empezar a grabar. Cacha, 6 meses después. Estaba clarito. Es que me acuerdo y me da pena. No. Puta que me dolieron esos 6 meses porque al día siguiente hablé con una amiga en Serena, porque estaba viviendo en La Serena en ese momento, y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, te hago clase de fotografía gratis, necesito probar esta cuestión para ver si funciona o no. Vaya a aprender al tiro, está súper fácil, no sé qué más. Entonces le dije, oye, hagamos un tour de bicicleta por La Serena y te voy enseñando en distintos caminos para que vayáis probando la cuestión. Tuvimos 3 horas, fue un desastre. La cuestión no funcionó, no había caso. Yo me imaginaba una escena, unas tomas, la aplicación. Yo ya estaba viendo la aplicación en el celular, me la estaba imaginando. Y salió todo mal, weón. Todo malo, todo malo. No se salvó nada, ni en la portada de la weá. Nada. Entonces me dolió mucho la guata llegar a la casa y llegar a botar toda la basura. Te dije, puta, gasté 6 meses, weón. 6 meses en los que si hubiera sido un poquito más inteligente, yo hubiera ido por algo un poquitito más chiquitito, más barato, más rápido. No habría perdido 6 meses, weón. Habría cachado antes si es que esta cuestión daba plata o no daba plata. Entonces al final tuve como 2 días lamiéndome heladerías como buen perrito. Eso, enamorado de la idea, Nico. Yo estaba enamorado de la aplicación, de la plataforma, que podíais pagar una suscripción mensual. La cagada. Entonces, después de 2 días de languetearme las heridas, dije, ya, bueno, voy a hacer algo un poquito más rápido y cambié el formato. Dije, voy a hacer clases presenciales primero. Y si las clases presenciales funcionan, lo voy a llevar a video. Era una cuestión mucho más modesta. Entonces, yo ya tenía la experiencia por otra actividad que había hecho antes de que yo no tenía que ir a pedirle permiso a un café o a un restaurante para ocupar su espacio. Yo le decía, compadre, yo te voy a traer 20 clientes, así que resérvame las mesas porque estos 20 van a consumir. Oye, era bacán, me abría las puertas por todos lados. Me decía, bueno, te voy a traer gente, así que hazme un espacio, consígueme un proyector, toda la weá. Y armé el curso presencial. Primero lo armé en una sesión de 2 días. Funcionó mejor que la primera experiencia, pero igual hubo harto que ajustar. Entonces después lo arreglé y lo cambié a un formato de 4 sábados. Y ahí me funcionó. Entonces armaba clase, te cobraba, no sé, 50 lucas por enseñarte y tomé 15 alumnos. Y esos 15 alumnos los conseguí vendiendo por Facebook y haciendo publicidad. Porque gracias a todos estos análisis con las herramientas, yo sabía quién era mi cliente, cuáles eran las cosas que quería lograr, cuáles eran sus dolores, dónde estaban. Entonces yo salía a buscarlos y sabía dónde estaban y se vendió el curso completo. Igual es bacán esa emoción, porque yo estaba en la casa como a las 9 de la noche sentado al frente del computador después de pagar la publicidad y ahí empieza el nervio del que está recién empezando, porque es como, puta, ¿venderé algo? ¿No venderé algo? Y si no vendo nada, y ahí empieza todo ese como me castigo, ese autoflagelamiento. Porque la cultura te enseña a ser autoflagelante nomás, pues yo así, puta, no va a resultar, esto va a salir todo mal, súper negativo. Vendí el primer curso. Me llegó la notificación y ya saltaba por la casa, así corría, güey, así, puta, vendí mi primer curso, alguien me pagó por nada. Y me duró media hora, porque después de la media hora caché que tenía un punto de equilibrio. O sea, que decía que si no vendía menos de 3 cursos, no era rentable. Entonces, por suerte, las ventas después llegaron los días siguientes y los últimos días vendí todos los cursos y el curso se vendió completo. Hicimos la primera experiencia y fue bacán. Ahí funcionó el producto. Todos los alumnos quedaron contentos.
hicimos cuestiones súper choras, fuimos a una planta ex CCU que está en La Serena, era una planta abandonada. Y imagínense así como galpones, espacios donde habían estanques, todo así abandonado por el paso del tiempo por, no sé, 70, 80 años. Entonces eran ventanas rotas donde pasaban rayos de luz, alturas, atardeceres. Era una cuestión increíble para sacar fotos, hacer fotos. Y fuimos los 15 pelagatos y yo a hacer un tour por el lugar, a hacer fotos en distintas locaciones, lo pasamos en la raja. Y a los meses después cerró, la usaron de estacionamiento, así que fue un momento mágico que vivimos dentro de esa oportunidad. Y el negocio igual anduvo bien, pero las siguientes decisiones las tomé mal. El siguiente modelado del negocio lo hice mal y hay que hablar con. Entonces ahí el negocio cerró. Y dije, no puedo seguir porque aparte que igual me hacían mala publicidad los fotógrafos, porque yo era ingeniero industrial, no sabía de fotografía según ella, entonces... Pero bueno, long story short, así como, en resumen, me sirvió mucho el lienzo ágil en ese momento porque necesitaba algo más rápido, más claro, más concreto, que me dijera, ¿vais bien o no vais bien con lo que estás construyendo? Después era más fácil pasarlo al modelo de negocio. Si hubiera partido por el modelo de negocio, tal vez no me habría funcionado de la misma forma, porque el lienzo ágil te obliga a pensar en el problema y en el cliente, que son fundamentales para empezar. Si no estáis resolviendo un problema, no va a llegar a ninguna parte, porque el problema es lo que hace que la plata llegue. Más de eso lo vamos a ver más adelante. Pero, entonces, hay distintas metodologías, algunas te sirven para algunas cosas y otras para otras. Entonces, para efectos de lo que vamos a ver hoy día, vamos a partir como por la línea de Osterwalder y nos vamos a quedar en esa línea porque no nos da más el tiempo. Y el lienzo, después de hartos años de evolución, de las cajitas que vimos hace más atrás, que eran del año 2004, llegamos a esta versión que es la más como actualizada. Se ve más linda, la verdad, porque un rectángulo no te da mucho espacio para trabajar. Entonces, acá armó algo un poquito más distribuido, con más iconos y con distintas sugerencias, porque obviamente esta cuestión se ha moldeado con el tiempo. Es el 2013 fundó Strategizer y ahí empezó a darle como más vueltas al negocio. Y entonces, este lienzo modelo de negocio ya es un espacio donde podemos empezar a trabajar con la metodología de Osterwalder. Y la metodología de Osterwalder te sugiere que tú te aproximes a esto siguiendo un orden y contestando preguntas específicas para poder llenar lo que está en esas casillas. Entonces, lo que te dice Osterwalder es que si tú te haces esas preguntas y haces ese análisis desde la metodología que te sugiere Osterwalder, tú vas a tener, en el fondo, un modelo de negocios que va a explicar la mayor parte de los componentes importantes de tu empresa para que se lo expreses a alguien, sea un inversionista, sea un fondo público, sea un asesor, lo que sea. Te entrega información suficiente para poder, en el fondo, seguir trabajando en tu proyecto. ¿Dónde está como la comparativa? Ayer me escribió una ex colega de una pega antigua y de la nada me dice así como, oye, tú hacías actividades de asesoría, no sé qué más, y la cuestión. Y yo como, puta, ¿por qué? Pues, así como, salúdame primero. Y en el fondo me dice, no, lo que pasa es que estoy postulando un fondo y quería saber esta cuestión y no sé qué más. Y es como, oye, pero para un poquito. Primero, trabajo del sector público, no podemos hacer mucho. Segundo, ¿qué estás haciendo, po? Entonces pasó media hora hablándome de que no, que iba a postular, que no sé qué más, y la cuestión. Y yo todo el rato le decía, pero ¿qué estás haciendo, po? ¿Qué es tu proyecto? Y al final lo único que logré sacarle es que vendía, ya ni me acuerdo, y eso que conversamos ayer, vendía algo, productos naturales, no sé qué. No pude retener más, sorry, como que traté de sacar la información, pero no pude. No le alcancé a preguntar, no, ni siquiera me dijo quién era su cliente, dónde estaba vendiendo, si vendía por internet o no. Un desastre. Entonces, en el fondo, este lienzo te hace estas preguntas para que en esa situación la persona que te está escuchando te entienda mejor y te dé mejores consejos. Al final le puede decir suerte, que te vaya bien, ¿cachai? Pero no mucho más que eso. Entonces, ya pensando en Osterwalder, déjenme sacar el cosito para dibujar. Osterwalder te sugiere que tú abordes esto por dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, partiendo por el lado derecho, que es como la relación como con los clientes externos, están las casillas que están marcadas en pantalla. O sea, tenemos por una parte los segmentos de cliente, y en ese espacio, la metodología Osterwalder te hace preguntas para que tú puedas describir quién es tu cliente, como, cuáles son las características de tu cliente. Y aquí en un guiño a Christensen, ¿cuál es el job to be done? ¿Cuál es el trabajo que ese cliente tiene que realizar? Para poder entender en el fondo qué es lo que le impide realizarlo y que le representa un dolor. Porque donde hay dolor hay plata. Entonces te obliga a hacerte esas preguntas, así como, bueno, yo atiendo a clientes que están localizados en La Serena del sector ABC1.
Ya, pues es súper amplio. Dentro del segmento ABC1 hay distintos problemas de distintas características, entonces hay que precisar un poquitito más. Y ahí es donde las precisiones que te hace a través de la metodología te permiten ir profundizando. Porque yo estoy seguro que con lo que les dije recién de cliente, ustedes no tienen ni idea quién es. Solo saben que vive en La Serena y que es ABC1. Nada más. Entonces, parte por ahí, te hace estas preguntas que te permiten entender quién es el cliente, cuál es como esa tarea que tiene que llevar a cabo, y eso te permite profundizar en por qué no la puede llevar a cabo, cuánto le duele eso en su día a día, y por ahí tú puedes empezar a cuantificar cuántas personas resuenan con ese dolor. Entonces, en vez de hacer un estudio de mercado donde el 30% de la gente no sé qué más, tú puedes hacer una encuesta, es como le preguntáis a alguien, así como, oye, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu no sé qué más? Construiste ciertas características, y decir, ¿te duele esto? Sí, listo, para adentro. Y ahí uno empieza a construir esa data de, oye, ¿cuál es el tamaño total del mercado? ¿Cuántas personas como la que acabo de entrevistar puedo encontrar? Y por ahí uno empieza a sacar las cuentas. Después viene el tema de la propuesta de valor directamente, que es como a esta persona que tiene que hacer una tarea que no la puede hacer porque algo le duele, ¿cuál es mi regalo hacia esa persona que le va a ayudar a resolver ese problema y vivir mejor que antes, a tal punto que me va a pagar por ello? Entonces ahí me hago esa pregunta y digo, bueno, ¿de qué manera les voy a ayudar, les voy a simplificar la vida? Y eso es, en pocas palabras, la misión de una empresa. Entonces, olvídense de la misión cuando le dicen ser los mejores ser los líderes en el mercado. Mi misión es ser líder en el mercado. No, tírenla para el lado, ¿no? Así como tírenla para el corner. Aquí la gracia es que mi misión tiene que ser hacerle la vida más fácil a un segmento de clientes en particular. Esa es mi misión. Porque si no, no gano plata. Entonces tengo que emplearme. Pero esa es una convención que yo diría que a muchas personas que postulan a nuestros fondos o que emprenden en particular o que innovan, se les olvida. Entonces, innovan porque pueden. Como sabéis que voy a hacer un control remoto con un mouse porque puedo. Y los clientes van a llegar solos y me voy a forrar. Mentira. Eso no funciona así. Al final vaya a terminar parado en la calle diciendo, oye, ¿queréis comprar un control remoto con un mouse? ¿Por qué un control remoto con un mouse? Po? No existe. Po. Dale, está barato. No te lo van a comprar. Entonces, por ahí uno empieza ya a entender si es que esto va más o menos bien orientado o no va bien orientado. Después uno se hace la pregunta de los canales. En el fondo aquí, yo, como dice la pantalla, empiezo a preguntarme a través de qué formas yo voy a hacer llegar esta propuesta de valor que definí recién a estos clientes. Y esos pueden ser canales de comunicación, donde les traspaso un mensaje de lo que estoy haciendo para que lleguen a mi empresa. Distribución, donde por ejemplo puedo armar una red de despacho con Rappi para que el producto que ellos me compraron por internet, por ejemplo, les llegue a la casa. Y de ventas, que es como voy a habilitar una plataforma en particular, voy a ver si los pago acá. Entonces, te permite empezar a armar estas piezas del rompecabezas que uno necesita para entender este negocio, si es que está más o menos bien orientado o no. Después las relaciones con los clientes, como, bueno, ¿qué tipo de relación voy a hacer con ellos? ¿Va a ser una atención personalizada? ¿Va a ser una venta uno a uno? O sea, la metodología te sugiere distintos prismas de análisis y uno, en el fondo, o entiende cómo está trabajando, o en el fondo se plantea una nueva forma de trabajar. Más de eso más adelante. Y finalmente el flujo de ingresos, en este lado de la zona más externa, que es decir, bueno, si yo estoy entregando esta propuesta de valor a los clientes y eso tiene un valor en particular, si le entrego a todos esos 2.000 clientes, ¿cuánta plata es? Y esa plata es mensual, es diaria, ¿cuánto es? Entonces ahí ya voy cachando si es que vende o no vende. Y de ahí me paso a la siguiente oportunidad, o sea, a la siguiente parte del análisis, que es el otro lado del lienzo. Aquí me hago más preguntas más internas. Entonces me empiezo a cuestionar, por ejemplo, lo primero que dice ahí, los recursos clave, que es como, para entregar esa propuesta de valor que estoy diciendo recién, ¿qué cosas tengo? O sea, si voy a hacer clases de fotografía, ¿qué tengo para enseñar fotografía? Entonces yo tenía un proyector, tenía cámara, tenía lentes, tenía flash, tenía trípode, tenía computador, tenía telones, tenía, no sé, las cosas que necesitaba para poder entregar esa propuesta de valor, que era enseñarle a la gente a usar la cámara para que la saquen del modo automático, para disfrutarla. De hecho, yo creo que más de algunos se ha comprado una cámara y la usan automático porque no sabe cómo usarla en manual. Entonces, ahí hay un dolor. Entonces, después de eso digo, bueno, ¿cuáles son las actividades clave que yo tengo que llevar a cabo para poder entregar esa propuesta de valor? Digo, bueno, yo tengo que hacer clases presenciales. Después puedo hacer clases online. Después puedo hacer clases por video. Ese es otro negocio. Pero yo hago clases. Yo te enseño presencialmente. Todos los sábados. De 10 a 2.
bien entretenido. Entonces después digo las asociaciones clave, que es decir, ok, ¿con quién me tengo que relacionar para poder llevar esto a cabo? Entonces, como yo no tenía una sala de clase, no tenía espacio para enseñar a la gente, para mí una asociación clave era hablar con un instituto que tuviera salas en arriendo y la arrendaba la sala. Y todos esos análisis o todos esos elementos que estoy mencionando tiene costos asociados. Entonces estoy diciendo, bueno, para hacer un curso, los gastos en los que incurro son, oye, el arriendo de la sala, la compra de papeles para no sé qué más, el flete de tal cosa, la benzina, el estacionamiento, la depreciación de la máquina, bueno, distintos gastos. Entonces la gracia es que después yo empiezo a mirar cuánto estoy ganando, cuánto estoy gastando, raya para suma. ¿Es bueno o es malo? Y ese análisis lo puedo hacer en 1 hora o 2 horas. Y si los números no me dan, entonces me empiezo a hacer preguntas de qué es lo que tengo que hacer distinto. O cómo puedo hacer que los números sean más grandes. Que esa es una de las formas de innovar. Pero, de nuevo, les voy a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que todo esto que están viendo acá, muchas empresas alrededor del mundo lo construyen, y ustedes también pueden entender a muchas empresas del mundo analizándolos bajo este prisma, haciéndose esas preguntas. O sea, así como yo les hablé recién de el negocio que tenía de fotografía de ejemplo, ustedes podrían tomar a Amazon y hacer el análisis de Amazon. Podríamos analizar a la Corfo igual si quisiéramos. Podríamos analizar por gerencia. Nos da un prisma de análisis que es bien entretenido, es bien interesante. Y la gracia es que como hay empresas que son muy parecidas entre una y otra, aquí viene lo entretenido, que es, no es copiar, ojo, no es copiar, es tomar referencias de otros negocios y instalarlos en el mío. O sea, si yo veo que mi vecino que trabaja en otra industria tiene canales de distribución como venta por internet y yo estoy vendiendo en el local de la esquina, mira, puedo tomar los canales que esa persona tiene e insertar esos canales en mi modelo de negocios. Y digo, bueno, ¿cómo se ve mi negocio si es que vendo por internet en vez de presencial? Entonces podría hacer la misma comparación con Amazon. Como si Amazon vende una suscripción mensual para poder vender sus productos más baratos, ¿cómo podría yo traer eso a mi negocio? ¿Cómo se vería? Eso es lo que se llama patrones. Cuando son prácticas reiterativas que tienen un resultado y que uno puede replicar y que con ciertas adaptaciones logran un resultado relativamente similar. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene analizar todo con un lenguaje común, que yo puedo establecer comparaciones. Si yo quiero evaluar entre dos proyectos distintos y tengo un testigo, puedo analizar los componentes de esos con respecto al testigo y establecer bajo una métrica de análisis cuál es mejor y cuál es peor, que es un poco la pega que hacemos cuando evaluamos proyectos. Entonces nos da de nuevo un lenguaje para poder hacer toda esta pega. Y aquí ya viene la parte más como lo que les mencionaba recién. ¿Dónde entra la innovación? Entonces, si yo no quiero tomar ningún patrón, quiero hacer algo nuevo, quiero innovar en mi modelo de negocio. ¿Cómo lo hago? Y aquí es donde entra el concepto de los epicentros. Los epicentros son puntos desde los cuales yo, como modelador de este modelo de negocios, llevando a cabo todo este arte, desde dónde me estoy parando para poder cuestionarme cambios en el negocio. Es decir, ¿qué voy a dejar fijo o qué es lo que voy a cambiar? Mejor dicho, ¿qué es lo que voy a cambiar y cómo afecta al resto de las cajitas? Entonces, la gracia es que Osterwalder, como efectivamente decíamos al principio, te dice que te plantea una herramienta que te permite innovar más allá de cómo ganar más plata o ahorrar plata, innovar desde otras perspectivas, con canales, con distintas cosas. Entonces, hay 4 grandes epicentros. ¿Ya? El primero está acá, en esta zona. Ups, no pasé. Ahí, en esta zona. Que esa es la zona de los recursos. Entonces aquí es donde ustedes miran la infraestructura que tienen al día de hoy o las asociaciones que tienen al día de hoy y desde ahí dicen, bueno, si hacemos algo distinto, ¿cómo cambia el resto del negocio? Entonces, llevándolo, por ejemplo, al caso que les decía recién de las clases de fotografía. Yo, por ejemplo, podría decir, hablar con el instituto y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto como negocio propio, pero si quieres yo puedo entrar como profesor en tu negocio, en tu malla curricular y hacer clase. Entonces, en vez de trabajar solo los sábados, puedo hacer clases para ti martes y jueves.
es un análisis súper burdo, pero lo que me permite esto es que a través de una asociación clave que tengo, abrí una nueva fuente de ingresos para mi negocio. Y eso hace que sea más atractivo, con la misma propuesta de valor y todo el tema. Pero parado desde ahí, yo puedo pensar en cambios. Ese es como uno de los epicentros, ¿ya? Qué bueno que esta parte queda grabada porque voy a dibujar y borrar esto. El segundo epicentro es desde acá, desde la oferta. Entonces yo, si tengo una propuesta de valor en particular, que puede ser enseñarle a la gente sobre cómo poder usar la cámara para que no tengan que leer el manual y en verdad utilicen todo el potencial que la cámara les entrega, ¿cómo puedo hacer que mi propuesta de valor sea distinta, que haga que a lo mejor atienda un nuevo segmento de mercado, a lo mejor me permita vincularme con otras personas, a lo mejor me permita reducir mis costos, a lo mejor me permita abrir nuevas fuentes de ingreso? Entonces, ¿cómo cambia el resto del modelo de negocios si es que yo establezco un cambio en la oferta, en la propuesta de valor? Ese es un segundo epicentro desde el cual uno se puede parar y pensar en un negocio mejor, innovar. El tercer punto, segundo, vamos a borrar. El tercer epicentro es el de los clientes. Ese es el que pocos usan porque la mayoría de las veces las definiciones de clientes son súper vagas, pero en el fondo es como decir, si yo estoy atendiendo un segmento de mercado particular, súper claro, súper definido, ¿qué pasa si quiero incorporar a otro segmento de mercado que está pegadito al que está ahí, al que ya estoy atendiendo? Sería, por ejemplo, si yo estoy atendiendo a personas entre 24 y 35 años que recién se compraron una cámara, ¿qué pasa si atiendo a sus papás? Es un mercado relativamente cercano que está fuera de esa clasificación que yo hice, pero a lo mejor les puedo ofrecer algo. O me puedo ir mucho más lejos de ese segmento de mercado y decir, oye, ¿qué pasa si esto se lo ofrezco a C, otro segmento distinto, que no conversa para nada con el que estoy atendiendo? Que, por ejemplo, me di cuenta que los niños de 5 años, en vez de querer jugar con Legos, quieren hacer cosas. ¿Qué pasa si atiendo otro segmento? ¿Cómo cambia todo lo demás? Entonces, pararme desde el punto de vista de los clientes me permite también pensar en innovar en mi modelo de negocio. Cómo aplicar distintos cambios, crear un nuevo negocio que es virtual, que no existe, pero me permite cachar si es que es buen negocio o no es buen negocio. Y el último, que es el más tradicional, es el de acá, el de las finanzas. Y es la pregunta básica, o sea, ¿qué puedo hacer para gastar menos o vender más? Necesito aumentar mis ventas en un 30%. Entonces aquí tiene que subir un 30%. ¿Cómo afecta a todas estas otras casillas? A lo mejor tengo que buscar más clientes. A lo mejor tengo que ampliar mi propuesta de valor para poder vender más. A lo mejor tengo que vincularme con alguien más para poder tener una red de distribución más grande. Me empiezo a hacer preguntas desde ese punto de vista. Ese es el punto más tradicional, que es desde las finanzas. ¿Ya? Esos son los 4 puntos de epicentros, que son como los definidos en la literatura, en la teoría. Pero ustedes pueden partir de cualquier lado. O sea, pueden partir desde acá, pueden combinar estos dos, pueden hacer una cuestión así, como ustedes quieran. Mientras más manejen la metodología, preguntas más osadas se pueden hacer. ¿Ya? Bien. ¿Estamos bien o no? ¿Cómo vamos? ¿Estamos casi listos? Cuéntenme. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Aprovechemos el espacio. Hilda. Yo, Luis. Allá. Hilda. Vamos con la Hilda y después con Nico. No, mi consulta es con respecto a esta visión es como para una empresa privada, pero ¿qué pasa con las instituciones públicas? Porque una institución pública no busca maximizar beneficios económicos, sino que tiene un tema más bien de cumplir políticas públicas, etcétera. Sí. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo aplicar esto a una institución pública? Porque, por lo mismo, hay una parte que obviamente no es prioridad, que es el tema financiero, porque el tema financiero es como, ya lo tengo, ¿no? Me lo da el gobierno y nada que hacer. Pero, ¿cómo aplicar todo esto? Y lo digo porque este tipo de teoría o de
modelos de negocio es súper complejo aplicarlo en una institución pública, dado la rigidez que tienen. Mira, si pudiera repartir puntos Lucho por buenas preguntas, ya llevaréis 3 puntos Lucho por buenas preguntas. La verdad es que, o sea, es una muy buena pregunta. Y aquí yo diría que hay dos respuestas. La primera es que, por eso les mencionaba al principio que salieron muchas metodologías nuevas a lo largo del tiempo, porque esas metodologías empiezan a recoger ciertos aspectos para los cuales esta metodología o las que existen no siempre resuelven el problema inicial. Entonces, hay algunas buenas y algunas malas. Creo que hay un lienzo también de innovación social que va más o menos en esa línea, donde la métrica no es necesariamente la plata, sino que es algo más. Pero para no entrar en el terreno de otras metodologías, yo te diría que aquí lo que hay que hacer es una adaptación. Y la adaptación es más sencilla de lo que parece, que viene acá. Tú lo que puedes hacer ahí es utilizar alguna métrica de rentabilidad pública o rentabilidad social. Dígase rentabilidad pública, usuarios satisfechos, nivel de satisfacción, nivel de cumplimiento de la política, o sea, el valor público, como dice el Leo. En el fondo es como evaluar la rentabilidad social de la plata que yo estoy metiendo. Como estoy gastando tanta plata para lograr un impacto social medido en una unidad variable. Puede ser plata, puede ser persona. La convención que yo tome. ¿Qué pasa si yo hago un cambio en particular y cómo me afecta esa cajita? O sea, si yo me podría hacer la pregunta desde lo público. Como, oye, si yo quiero que haría de partida un epicentro acá, en la zona de los costos, pero no lo pensaría desde el punto de vista privado de obtener más rentabilidad, sino de decir, por ejemplo, que más proyectos generen más utilidades desde cierto nivel para financiar la política pública. Que serían, por ejemplo, 2.000 proyectos, por ejemplo, y para eso estoy gastando 1.500 millones. ¿Cómo hago para aumentar ese número de 2.000 a 3.000? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi propuesta de valor del instrumento que estoy lanzando. Tengo que apuntar a un nuevo segmento de beneficiarios posibles. Me tengo que vincular con alguien más para que esos beneficiarios que ya ganan fondos sean más potentes. Tengo que ofrecerles quizás algo más que plata. Quizás necesito apalancarme de más que plata y empezar a buscar espacios colaborativos de trabajo. O quizás necesito ofrecerles un acompañamiento más personalizado. ¿Cachai? Se puede igual. Obviamente requiere ciertas como concesiones o ciertas como cambios en la metodología, por eso es importante es como estudiarla bien, ojalá hacer un par de ejercicios para entender cómo funciona y después de eso empezar a hacerme las preguntas. Pero la base te diría, como para resumir la respuesta, es partir desde este epicentro. Uno podría partir desde otro, pero ese puede ser un buen punto de partida. Tengo otra consulta. ¿Ya? Disculpa, Nico. ¿Qué importancia se le da al capital humano? Porque es como ver que el cliente es el centro de todo, pero para mí, la verdad, el centro de cualquier empresa es ante todo el capital humano. Si mi capital humano no está contento, no está satisfecho, no está feliz, es bien difícil que yo pueda hacer feliz al cliente. Entonces, este modelo de negocio tiene esa valoración. sí, eso. Mira, lo que tú planteas, de alguna manera está en la casilla que marqué ahí recién, que son los recursos clave. Y también podría ser un epicentro de innovación, que es como, bueno, ¿cómo hago que los recursos clave que tengo sean más o sean mejores? O sea, entonces uno entra como en una doble lógica de análisis. Y ahí es donde entra la mentalidad emprendedora. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba la definición de emprendedor al principio? Que era esta persona que tiene un objetivo que está mucho más allá de su alcance y lo persigue con ciertas capacidades, con una motivación y rodeándose de un entorno particular para poder lograrlo. Acá es eso. Es como tú como persona encargada de esa empresa para poder lograr ese objetivo de hacer que tu recurso humano sea mayor o más calificado o que esté más entrenado o más contento para que rinda más, obviamente que ya hablo alguna métrica de análisis, tú haces gestión como emprendedor o emprendedora. Entonces tú empiezas a entrenar a tu personal, empiezas tú a adquirir herramientas para poder llevarte mejor con ellos. Entonces
tú mejoras tus capacidades como emprendedora, como líder de proyecto, para que ese escenario virtual que tú estás construyendo, porque estás innovando ahí, quieres tener gente más contenta porque te va a generar un montón de cambios en el negocio, ocurra. Esa es la responsabilidad del emprendedor o la emprendedora, porque lo entiende como necesario para alcanzar ese objetivo que está más allá de lo que consigue el día de hoy. ¿Cachai? Entonces yo te diría que para puntualizar, iría en esta zona. El lápiz, sorry, me falla el lápiz, no sé por qué, pero... O sea, no sé cómo se llama, pero bueno. La pila está media suelta. Eso. El puntero. No sé si eso responde a tu pregunta, Hilda, o quisieras profundizar Sí. más en el... No, sí, está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O a lo Sí, mejor no fue sí. tan... ¿Sí? No, Ya, sí, gracias. bacán. Nico, llegó tu momento. Chana, no, son dos consultas. Una consulta y otra es como un comentario. La primera es que tiene relación con los epicentros. Si es recomendable trabajar más de un epicentro. Eso es una consulta. Y lo otro es un comentario con relación al modelo de Osterwalder. Es tan potente que Osterwalder adaptó el modelo de negocio a uno personal. O sea, Hilda preguntaba si lo podemos llevar esto a modelos de negocio, por así decirlo, públicos. Sí, también se puede llevar a tu propia persona. Entonces, ojo con la potencia del modelo. Esos eran mis dos comentarios. ¿Cuál era la primera? Me olvidé. Si recomiendas o no recomiendas, Sí. o va a depender de... Más de un epicentro, ya, sorry. Más de un epicentro, exacto. Sí, O varios mira, epicentros. yo te diría que un negocio que trabaja más de un epicentro a la vez puede ser muy disruptivo dentro de sí mismo. Te abre demasiadas aristas. Entonces, si tú tienes el nivel de capacidades que te permite gestionar ese nivel de incertidumbre, lo puedes hacer. Si es que tienes las capacidades a ese nivel. Si no, tienes que entrenarte, tienes que practicar, tienes que adquirir la experiencia y lo puedes llevar. Yo creo que ahí vuelvo al caso de las fotos. Mejor partir de a poquito, baratito, rápido, porque aquí viene un concepto que me gusta mucho, que es que cuando uno hace un pequeño cambio y consigue ese pequeño cambio, de alguna manera tú desbloqueas nuevas oportunidades de valor, de capturar valor, porque pasan un montón de cosas que son muy bacanes. Y a nivel personal yo creo que son las más bacanes. Como que primero te das cuenta de que puedes hacer lo que te imaginaste y eso te da un boost de confianza. Entonces tu motivación aumenta. Entonces la energía que le pones a ir por algo más ambicioso es más porque ya tienes la confianza del anterior. Si te va mal y es chiquitito, no pasáis tanta vergüenza. Entonces, y de a poquito. ¿Cachai? Así que yo te recomendaría eso. Mejor partir de a uno hasta que uno vaya cachando bien, esté en confianza. Ante todo, confianza, porque cuando estáis emprendiendo es muy fácil irse para abajo. Por eso es que muchos emprendedores sufren mentalmente, porque ninguno está entrenado, como lo hablábamos también en la universidad, no te entrenan esto, no te enseñan cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con tu autosabotaje, con el síndrome del impostor, con la comparativa que te impone la sociedad. El emprendedor es un héroe solitario, es complejo, el horario es distinto, las relaciones sociales son distintas. A mí me pasaba. Yo estaba desocupado a las 3 de la tarde y quería juntarme con algún amigo, están todos trabajando. Y después decían, no, ya juntémonos, vamos a un pub. Puta, no tengo plata. Ya, nos vemos después. Entonces, tu dinámica cambia, ¿cachai? Cambia todo. Tus horarios son distintos, todo es distinto. Entonces, ahí hay hartos temas de resiliencia que hay que trabajar y es mejor ir de a poquitito. Y claro, ahí lo que mandaste tú, efectivamente, Osterwalder tiene esta vaca y le sigue sacando leche, pero es verdad, el modelo es bueno, entonces tiene distintas aplicaciones. Y si ustedes buscan metodologías con aplicaciones específicas, van a encontrar alguna metodología. Porque siempre hay alguien que dice, yo lo puedo hacer mejor, e inventa un propio Lenzo. Entonces, estudienselo bien, porque hay algunos que son medio chamullentos. Ya, Leo, el concepto de epicentro es como un análisis de sensibilidad. Más o menos. Más o menos. Depende de donde te parís, el análisis de sensibilidad que así, ¿cachai? Pero en el fondo, eh, yo creo que más que pensarlo como sensibilidad, porque te acota demasiado como ciertos márgenes, es mejor pensar en la virtualidad de lo que estás construyendo, porque eso te libera ataduras, cualquier tipo como comparación y te permite soñar como más lejos. Entonces ahí uno después modera la ambición para que no te salga el tiro por la culata. Eso, hay que cuidar la salud mental, chiquillos, ante todo. Es fácil deprimirse con esta cuestión. Bien, ¿más preguntas? No se amontonen, ¿eh? Ya, seguimos entonces. Como dice ahí la pantalla, estamos casi terminando, ¿eh? Ya nos va quedando un poquitito.
Así que quiero dejarlos ahora con algunas consideraciones como finales, que son un poquito como de aplicación, ¿ya? Nosotros dentro del portafolio de la gerencia de innovación tenemos un proyecto del restaurante Tres Peces. Y entonces les quiero contar un poquito la historia para que también conozcan a algunos de nuestros beneficiarios, también los pueden conocer en próximamente, que es esa iniciativa que estamos publicando casos todos los sábados del portafolio para que los vayan conociendo más allá, las caras detrás de los subsidios. Es bacán. Es buena, no es porque lo haya hecho yo, pero es bacán. Entonces, el restaurante Tres Peces es un restaurante que está ubicado en Valparaíso. Entonces, la gracia de ello es que dentro de todo su modelo de operación, ellos dicen, yo voy a trabajar con caletas que son como productores responsables. No lo voy a comprar a cualquier persona, lo voy a comprar a alguien que hace cuidado apropiado de los productos, que maneja bien las praderas productivas, va a tener ese valor agregado o esa diferencia en comparación a los otros restaurantes. Entonces, obviamente apela a personas que son conscientes de este hecho y lo prefieren por eso. Entonces tiene 3 fundadoras que no son las de la foto, nos han dicho muchas veces, pero no nos han mandado la foto, entonces son muy malos beneficiarios. Y en el fondo ellos lo que hacen es que a través de su restaurante, ellos promueven el consumo de productos del mar, pero que sean legalmente extraídos. Entonces, con eso ellos también están promoviendo la economía circular y trabajar directamente con las caletas de pescadores sin intermediarios que te agregan el 30% solo por llevar el camión de la playa al puerto, ¿cachai? Que en el fondo es una práctica súper nefasta, pero bueno, entonces ellos en algún momento postulan a Corfo en el espíritu de la economía circular. Y dicen, ¿sabes qué? Estamos cachando que con la jaiba, cuando hablamos de producir como subproductos de la jaiba, usamos como el 20%. Y el resto se bota. No se hace nada con eso. Porque no sabemos cómo hacerlo, porque en el fondo es descarte. Nunca se ha utilizado. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Hagamos algo con ese descarte. Y postulan a un Súmate a Innovar. Que eso es como una de las cosas que igual nos tiene contentos, porque es como decir, oye, ¿cuándo un restaurante va a innovar? ¿Cómo va a innovar? Pues decimos que siempre es tiempo de innovar y que la innovación es accesible para todos, porque siempre podemos hacer las cosas mejor. Entonces dicen, ya, pues hagamos una crema de jaiba. Pues. Entonces, la crema de jaiba la vamos a hacer con el descarte, para ver si es que esta cuestión funciona o no funciona. Entonces postulan al Súmate a Innovar. Y en esa postulación ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con el CREAS, que es un centro de investigación para fabricación alimentaria y todo el tema, para ver si es que esta cuestión se puede hacer, se puede comer, porque hay un montón de dudas. O sea, ¿me puedo comer como el excedente de la jaiba que nunca me he comido? ¿Hay valor ahí o no hay valor? Y con Corfo lograron desarrollar una crema de jaiba o un bisque de jaiba, que la gracia que tiene 2 grandes gracias. Primero, un producto nuevo. Esa no es una de las gracias. La primera es que es un producto que tiene larga vida, o sea, es capaz de aguantar en las condiciones organolépticas por mucho tiempo sin echarse a perder. Y lo segundo es que no requiere cadena de frío para ser conservado. Entonces les abre una tremenda oportunidad de generar más ingresos. Pero obviamente eso ya lo saben después de haber implementado el proyecto. Entonces, si yo quisiera analizar o entender cómo funciona el negocio, siguiendo la lógica del modelo de negocios de Osterwalder, yo podría sentarme con el lienzo, hacerme las preguntas que la metodología me hace y entender el negocio de cierta manera, que es más o menos como se lo expliqué, que podría verse así. Obviamente, si ustedes lo construyen, les puede quedar distinto. Eso está bien. En el fondo son distintas perspectivas. La gracia está en que las comparemos con los demás y cachemos que, mira, podemos hacer algo, aquí hay algo que yo no vi, bacán, qué rico que me lo dijiste, lo voy a incorporar, ¿cachai? Entonces aquí yo tomé algunos supuestos, por ejemplo, yo creo que ellos atienden a personas entre 25 y 40 años porque yo creo que esas personas resuenan con el concepto en el fondo de comida del mar y todo, y ellos antes del proyecto a esas personas le van a ofrecer productos del mar que son derivados de la pesca responsable y lo van a hacer a través de una asistencia personalizada porque trabajan a través del restaurante. Entonces ellos toman reservas a través de teléfono o a través de internet para ir al restaurante. También pueden ver la carta, pueden mandar correo electrónico para reservar. Entonces en el restaurante, con los productos del mar que consumen y los insumos del restaurante, hacen preparación de alimentos y venta de platos preparados en el momento. Y para abastecerse de eso, ellos se asocian con estas caletas de pescadores y proveedores de materias primas. Entonces, después de pagar los arriendos, las materias primas, los sueldos de los garzones y fuerza de venta, ya les queda el valor que viene de la venta de cada uno de los platos. O sea, debería ser como un 400% sobre el costo. Esa es como la rentabilidad de los restaurantes. O sea, por plato, por comida. Igual es buena. Entonces, puede ser así. Entonces, ellos en algún momento dicen, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con esta cuestión de la crema jaiba? ¿Podríamos hacer algo o no? Entonces, en su momento, tal vez el nuevo modelo de negocios se puede haber visto como está en pantalla, o sea, con los cambios que están en las casillas azules.
dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer en el fondo vamos a promover y fomentar la economía circular, generando nuevos productos en base a descarte de jaiba. Y eso en el fondo lo vamos a desarrollar en un formato que no solamente sirve para que la gente lo consuma, sino que para que personas que pertenecen al rubro gastronómico lo puedan comprar como un ingrediente. Entonces eso lo podemos vender, en vez del restaurante, lo podemos vender a través de góndolas en los supermercados, entonces lo puedo llevar al retail. Y en el fondo con eso estoy generando una nueva fuente de ingresos para mi negocio. Así que a través de ese pequeño análisis, que obviamente se puede hacer más, puedo entender el proceso de transformación de la organización. Y la gracia es que ellos ya pasaron por el proceso de experimentación, entonces lo que está en pantalla y ya es una realidad. Entonces ellos ya de hecho pasaron del súmate a un crea y valida porque están dándole un empaquetamiento más profesional al producto y muy pronto debería aumentar la producción en la escala. Obviamente van a salir competidores, pero están creando un nuevo modelo de negocios, están innovando en su modelo de negocios, haciendo cambios que en algún momento se imaginaron, los aterrizaron, los implementaron y lo lograron. Igual bacán. O sea, quiero ir a Valparaíso pronto y quiero probar ese restaurante porque puta, me tinca harto. Me gusta la propuesta. ¿Cachai? Yo resueno con esa propuesta y todavía, o sea, soy vegetariano pero como pescado, entonces por ahora puedo. Pero en el fondo pasa todo este proceso de todo lo que les estaba contando para atrás. Ellos no tenían ni idea si es que con este producto nuevo, que es más tecnológico que lo que ellos estaban haciendo antes porque involucra otra tecnología, otro saber hacer, eh, no saben qué va a pasar. Pues entonces, hacer un plan de negocios con una cuestión que no saben lo que va a pasar es súper difícil porque no pueden establecer si van a vender o no van a vender, la proyección a 5 años de esta cuestión. Ni siquiera saben si en 5 años el producto va a funcionar o no. O sea, el año 2 se murió el negocio, ¿cachai? Entonces, bajo esta lógica más dinámica, esta herramienta les sirve, y también bajo esa lógica dinámica es que Corfo los apoyó. Y ojo, es un restaurante que está desarrollando un nuevo producto. Entonces, de nuevo, cuando la gente nos dice, oye, pero es que Corfo solo la finanzas, tecnología, no es así. Aquí hay un ejemplo. Así que restaurante 3 peces, síganlo en las redes sociales, así, hashtag 3 peces. Entonces, si ustedes quieren imaginarse como un modelo de negocios, así como soñar en grande, les voy a dar algunas como nociones que ojalá les sirvan para poder hacer un modelo de negocios más atractivo, como encontrar oportunidades para innovar, o en el fondo cuando ustedes parten de un epicentro, que tomar de referencia para ver hasta dónde llegar. ¿Ya? Y son 6 puntos, que son los que hacen atractivo a un modelo de negocios, como por ejemplo el de 3 peces. Lo primero es que tienen una propuesta de valor que es única, o que si no es única, es extremadamente diferenciado a lo que existe en el día a día. Recuerden que la propuesta de valor responde al problema que tiene un cliente y que esa cantidad de clientes ojalá sea la suficiente para que pueda vivir de ello. Entonces, ahí tiene que ser diferenciado. O sea, tiene que responder de mejor manera al dolor del cliente de lo que existe al día de hoy, porque eso es lo único que cuando yo le diga, como que va a caer en cuenta de que tiene un dolor. Así como, puta, me duele esta cuestión, necesito resolverlo. No sabía que tenía un problema hasta que me dijiste. Entonces, puta, ya, pues te voy a pagar para que me lo resolváis. De hecho, hace poco compré un parlante para el velador, que es una estupidez, pero me planteó un problema que no sabía que tenía, que era enchufar más de un par de cosas a la vez en un enchufe que no me aguanta un triple para poder cargar el teléfono. Una tontera, pero terminé gastando en un parlante que tiene parlante, radio, Bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB, no sé qué más, la cuestión. Bueno, creo que a la mayoría de los hombres si le vendía algo con Bluetooth te lo compra, pero bueno, volvamos al punto. Propuesta de valor única. Lo segundo, tiene que haber un posicionamiento de marca que sea único para esa marca. O sea, esa marca tiene que estar tan posicionada dentro de esa propuesta de valor que en el fondo hace que la gente quiera saber más de ellos. Entonces, está muy amarrado con un punto que vamos a ver, el punto 4 de estos 6. Y pasa porque eso te permite tener a la gente cautiva. Es como lo que pasa con Not Company. O sea, Not Company no se posiciona como marca por las hamburguesas, sino porque ellos son los disruptivos que van contra la industria, porque están planteándote algo que parece imposible. Y ese es su posicionamiento de marca. Entonces, la gente que resuena con esa rebeldía va de cabeza para allá. De hecho, también el espíritu de rebeldía es uno de los indicadores de una persona que es innovadora. Pero eso también es para otra clase, porque estamos hablando de los griegos y la historia de la innovación. Ya, nos vamos para otro lado. Tercer punto. Un modelo de negocio es atractivo si es que lo que te propone en general es por lo menos 10 veces mejor que lo que existe. Entonces ahí es donde viene un poco esa comparación que dicen como, oye, aspirina o vitamina.
sea, no, era otro. Pero vale esa línea, o sea, como antibiótico o una aspirina, una cuestión así. A lo que voy es como algo que resuelve directamente un problema o algo que te hace sentir un poquito mejor. Perdón por ese condoro, así que después lo vamos a editar, no pasó nada. Entonces, las soluciones que se describan tienen que ser mejores. O sea, volvemos al ejemplo del celular con el mouse. Puede resolver un problema, pero no lo hace de una manera 10 veces mejor. Si necesito hablar por teléfono mientras apunto, quizás lo que podría desarrollar es un producto que tenga un sensor acá en la parte de atrás del celular, donde yo voy moviendo el dedo mientras hablo por teléfono y voy moviendo el mouse en la pantalla. Sería la raja. No me la copien. Entonces ahí estamos hablando de cosas que pueden ser 10 veces mejor y ese 10 veces mejor siempre va a ser relativo a la propuesta de valor, porque la propuesta de valor es relativa al problema. El problema es fundamental. Sin problema no hay movilización de plata. Es un tema. Punto 4, y que tiene que ver un poco con el posicionamiento de marca. Los clientes tienen que estar súper bien identificados y la suma de todos estos clientes, que es el mercado, en el fondo, al que apunto, tiene que ir en aumento en el tiempo. No saco nada con hacer una solución para un mercado que está desapareciendo. O sea, pensemos, por ejemplo, en el mercado automotriz. El mercado automotriz sí o sí se va a hacer o híbrido, o eléctrico, o en base a hidrógeno. O sea, no, el modelo de hidrógeno, sí, por ahí, o la otra motorización. Ya cacharon que no soy tuerca. Entonces, si yo sigo sacando soluciones para motores de combustión, en algún momento en el futuro me voy a quedar sin mercado. Entonces, cuando veamos un modelo de negocio, va a ser atractivo si es que el mercado al que apunta va en aumento. Y aquí me acuerdo de un proyecto que está acá en Chile, que es en My Foods, que hace harinas para personas intolerantes al gluten. Entonces lo que está pasando, y lo digo porque mi polola también tiene ese problema, es un nivel de intolerancia al gluten. Y más gente cada vez se está dando cuenta de que tiene intolerancias. Entonces, conforme día a día más gente se dé cuenta que lo que está comiendo lo está matando, es más probable que se dé cuenta que tiene un dolor y salga a buscar soluciones al mercado. Entonces, es muy probable que ese mercado vaya en aumento en el tiempo. Entonces, ahí ya digo, ¿sabes qué? Puta, hay un buen mercado y por eso hay tantas startups o tantas empresas, como por ejemplo lo que está haciendo la crianza, moviéndose hacia a la alimentación no basada en carne. Porque hay gente que por elección no come carne o por salud no come carne. Y se están dando cuenta todos los días de que no pueden seguir comiendo carne. Así que no comen carne, chiquillos. No, pero bueno, concepto de 4, clientes súper identificados en un mercado que va en aumento en el tiempo para que siempre tengan donde crecer. Punto 5, la capacidad de llegar lejos. Y esto tiene relación directa con los canales de distribución. O sea, una de las gracias de la tecnología es que nos permite ser globales muy rápido. Pensemos en el caso de Netscape. O sea, Netscape al día 1 que lanzó el producto, hizo que yo desde mi casa pudiera ver algo que alguien publicó en el otro lado del mundo. Así. En lo que se demoraba el módem en conectarse, así como... No me acuerdo los otros ruidos que hacía. El... Todas esas cosas. Entonces, un buen modelo de negocios al día de hoy tiene que ser capaz de apalancarse de el potencial que la tecnología le ofrece en términos de canales, ya sea para llegar con la propuesta de valor, con publicidad, con lo que sea, a distintas partes del mundo, y también los canales que le permitan enviar ese producto a distintas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, ahora lo estamos viendo con proyectos que están vendiendo a través de Amazon. Se está creando ese canal. Entonces, si alguien dice, oye, yo tengo un producto de mermeladas, pero no voy a vender en Chile, voy a vender en Estados Unidos a través de Amazon, y ya tengo ese canal firmado, ya digo inmediato que el producto es bueno. Es mejor por lo menos que las mermeladas que se venden en la feria de la esquina, porque son mermeladas que se venden en Estados Unidos. Entonces son productos que en el fondo son capaces de llegar y tienen esos canales construidos. Entonces digo, ¿sabes qué? A pesar de que es mermelada, puta. Perdón si alguien hace mermeladas, lo hizo de inmediato, si alguien ve la grabación y tiene un negocio de mermelada, o su mamá o algún familiar, o su papá tiene algún negocio de mermeladas, perdón. En el fondo te habla de un negocio que tiene un potencial de crecer mucho mayor. Entonces yo como inversionista preferiría ir por ese negocio que apunta a un mercado más grande y tiene la capacidad de llegar. Y el último punto tiene que ver con las dos casillas de los costos versus los ingresos. Y es que el negocio tiene súper clarita la fórmula para ser rentable. O sea, al final del día, lo que gasta para traer clientes es menor a lo que gana por cada cliente. Y ese margen va en aumento. Y es predecible. Entonces, eso me habla de un negocio que
pronto va a ser rentable y que cuando sea rentable y traiga más capital, yo como inversionista te podría decir, ¿sabes qué? Es probable que rentabilice mi inversión muy pronto. Entonces, muchos emprendedores locales fallan en esta parte, que es la fórmula para ser rentable. O sea, te plantean unas ambiciones increíbles, pero al final o les da vergüenza vender o simplemente no lo logran, le tienen miedo al no. De hecho, hace un rato conversé con un chico, un venezolano, que es dueño de una consultora y hace talleres de innovación y todo. Estuvimos hablando como 5 minutos por teléfono. Y se cacha que el loco tiene así el pitch de ventas súper preparado. Y seguramente como ya lo tiene preparado es súper replicable, entonces tiene súper claro cómo vende. Porque con cada buena conversa entra plata para su negocio. Al final consiguió una charla gratis. Fórmula para ser rentable. Tiene ese componente, puede tener otros más. Así que igual, bacán. Entonces, cuando ustedes quieran, por ejemplo, analizar un modelo de negocios para cachar si es mejor que no o que otro, o si tienen que evaluar, por ejemplo, algún proyecto, cuál les parece mejor, les recomiendo que sigan esas reglas. Y con esas 6 ya ustedes pueden cachar cuándo un modelo de negocio es bueno, cuándo uno es chamullento y cuándo uno en realidad como que necesita trabajo. ¿Ya? Mira, el tiempo no nos da para que hagamos algunas actividades como en conjunto y todo, pero les puedo dejar un trabajo opcional, y lo digo súper opcional porque todos tenemos agendas súper locas, entonces un poquito difícil dedicarle tiempo a esto, pero si pueden, háganlo, es como un ejercicio mental. Entonces, pueden hacer una o todas de las cosas que están ahí en pantalla. O sea, elijan una empresa, bueno, más que la uno, por favor, porque si no, no tiene sentido, pero elijan una empresa y construyan el modelo de negocio según su perspectiva, para que vayan practicando, así como resolviendo ciertas preguntas, armando el modelo. Si se ponen más creativos, imagínense cómo sería un modelo más potente y después evalúen bajo ese prisma como qué tan atractivo les parece. Y el punto quinto es véndalo como consultoría. Eso hace las consultorías, pero en el fondo hágalo como un ejercicio mental, porque igual es una práctica entretenida para aprender bien la metodología y también practicar a ser emprendedor, innovador, sin gastar plata. Entonces, académicamente es interesante, te ayuda a pulir habilidades. Y ya para ir como cerrando, no pensé que iba a durar 2 horas, así que me aplaudo a mí mismo porque pensé que iba a durar menos, pero creo que ha estado entretenido el tema. Le agradezco harto la participación igual, ha estado entretenida la conversa. La Hilda se llevó todos los puntos, así que un aplauso para la Hilda. Aplauso silencioso. Quiero dejarlos como con 3 grandes puntos en síntesis. Lo primero es que el modelo de negocios tiene una historia que es bien entretenida. La culpa la tiene la Internet, como les decía al principio, pero la culpa de lo bueno y lo malo. Lo malo porque hubo mucha gente defraudada, pero lo bueno es que nos permitió pasar a esta siguiente escala de evolución en términos de cómo emprender y cómo innovar. Y siempre este modelo de negocios, independiente de la metodología, te va a permitir de manera como súper abstracta, como entender cómo y cuánto valor estás capturando. O sea, cuánta plata te queda en la pasada. Si es que lo ves desde un punto de vista privado. O en el fondo, cuánto mayor impacto estoy generando si es que lo tomaras desde otras perspectivas. Pero tiene ese nivel de abstracción que es bacán porque rápidamente entiendo de qué me están hablando. Lo segundo es que para trabajar con estas metodologías hay que estudiarlas. Así como le decimos a los postulantes, lean las bases, nosotros tenemos que ser diligentes y comprarnos el librito, leer el librito, tomar apuntes, aprenderlo, practicarlo, aplicarlo correctamente, porque eso nos permite como manejarnos mejor en este lenguaje. ¿Sabes? Después cuando veamos a las startups que hablan del crecimiento, del potencial de crecimiento, el churn y todo eso, son conceptos que están metidos dentro de esto. Entonces, ahí uno empieza a aprender la jerga. Entonces uno ya después siente que el comercial ese desdoblado le llega al corazón. A mí no sé cuántas personas me lo habrán mandado, incluyendo mi polola, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De hecho, sigan la cuenta, los gerentes dicen en Instagram. Yo me muero de la risa. Ay, me muero de la risa. Me cago en la risa con los gerentes dicen porque, porque tienen memes muy buenos sobre esta jerga Spanglish de los churn rates para el funnel, porque tenemos que hacer una estrategia inbound para poder aumentar nuestro cash flow y todas esas pescas. Pero bueno, punto 2, entonces, metodología, estudienla y aplícanla correctamente. Y lo tercero es que, así como le pasó a 3PC, vayan construyendo como de a poco y vayan midiendo cómo va. Entonces vean qué tanto se aproximan a esos 6 indicadores de que la cuestión es realmente buena y aprendan en el proceso. O sea, si plantean un modelo abstracto y empiezan a construir en esa dirección y no les funciona, no importa, igual algo se aprende, porque esto es de experimentación. Entonces un buen modelo de negocios te permite abrir espacios para experimentar, que no te desfundan, o sea, no te dejan pobre, pero te permiten aprender en esa experimentación. Y es curioso porque a veces uno parte con una ruta y después termina en otra.
Yo jamás pensé que por andar vendiendo clases de fotografía y repartiendo folletos en la calle iba a terminar en la Corfo, pero al final Tadashi me contrató y me lo dijo en su momento, que se lo agradezco harto, que confió en mí porque me decía que era más fácil enseñarle a un emprendedor a ser funcionario público que a un funcionario público a emprender. Yo diría que ahora le estamos demostrando lo equivocado porque somos casi 30 personas que estamos acá aprendiendo a emprender y a innovar. Así que en tu cara, Tadashi. Te quiero mucho, Tadashi. Pero eso, hay un proceso bien experimental de construcción, de medición, de aprendizaje, que es bien entretenido. Así que se los dejo así como referencia, porque a mí me encanta, yo todos los días leo de esta cuestión y todos los días se aprende algo nuevo. Y es rico también mirar la historia para entender para dónde se proyecta el futuro, así que igual bacán. Y como hablaba de futuro, les quiero dejar algunas cosillas más como para que profundicen. Ahí les dejé títulos de 3 libros que creo que les pueden servir. Obviamente, o sea, no sé si se percibe de esa manera, pero para mí por lo menos el emprendimiento y la innovación están extremadamente vinculados porque uno facilita que el otro ocurra. Entonces les dejo un poquito de todo un poco. El Generación de Modelos de Negocios es el libro de Osterwalder. Digamos que lo tengo caído de un camión, pero es que no tiene sentido, cómprenlo. De verdad es bueno. Es bacán tenerlo en físico, es súper bonito, ¿cachai? Entonces, y si no, lo pueden tomar prestado en la biblioteca de Corfo Central. Y si no, se pueden mandar, algo se puede hacer. El otro es el método Lean Startup, que es el libro de Eric Ries, de que yo creo que más que como el lienzo como tal, creo que lo más importante ahí es el tema de la experimentación. Te enseña el ciclo experimental. Y eso es súper valioso para poder construir esa organización ideal sin gastarse 6 meses haciendo un producto que no funciona. El tercero es La disciplina del emprender, que es un libro que te enseña así como paso a paso cómo emprender, cómo partir desde cero y hacer un negocio, como con las instrucciones. Es una muy buena referencia. Yo lo tengo ahí en la lista de los pendientes, pero lo compré por la reseña porque lo cachaba de antes y es muy bueno. O sea, yo no fui muy disciplinado, entonces por eso también le veo el valor. Y el cuarto es un libro de Wiley, creo que es 10 tipos de innovación. Que lo que tiene en el fondo es que te permite entender distintos componentes de una empresa para ver cómo podemos innovar. Entonces podemos hacer la conexión con los epicentros ahí o podemos tomar ideas para potenciar los epicentros, que igual es choro. Y les dejo 3 links adicionales. Uno que son análisis de 10 modelos de negocios de empresas actuales, así como Airbnb, como para que cachen un poquito cómo funcionan esos modelos de negocio, ya que más o menos cachamos el lenguaje común. El segundo es un modelo de negocios que está entretenido si es que uno es creador de contenido, que es el marketing de afiliados, que no es necesariamente lo mismo que los influencers, sino que es un modelo más orientado al que tú vendas a través de tu web productos de otras personas y que ganes una comisión solamente por hacer esa como referencia, como afiliar. Y el otro es una guía para poder entender el modelo de negocios del blockchain. Yo creo que el blockchain ya está instalado hace rato y se vienen regulaciones, se viene harta cosa bien entretenida ahí con el blockchain. Entonces, de todos los materiales, por lo menos que he visto, es, a mi parecer, el que es el más claro sobre el tema del blockchain, la tecnología, cómo se está rentabilizando. Entonces, también, aplicando la lógica del modelo de negocios de Osterwalder, nos permite entender por qué la gente está pagando por algo que no tiene un tangible que lo respalde, pero ya es otra discusión. Así que eso es todo. Muchas gracias por la atención, por estas casi 2 horas de conversa. Espero que lo hayan pasado bien. Yo lo pasé súper bien, la verdad. También ahí tuve unos exabruptos en francés, pero hay que ser políglota. Y bueno, el mes con Lucho se viene con todo, así que la otra semana les voy a enseñar lo que he aprendido haciendo pitch. Y la semana subsiguiente les voy a enseñar, creo que el tema que a mí por lo menos es el que me tiene más apasionado últimamente, que es el tema de la experiencia de los usuarios. Particularmente desde el punto de vista del éxito del cliente. Ese va a estar bien choro como para que miremos nuestro trabajo del día a día y veamos cómo podemos hacer ciertos cambios que nos traigan más clientes. Así que, todo pulento. Cata, María José, no sé. Aquí no sé qué hago. Gracias. Descompartir primero que todo, para verlos. Oye, Luis, muchas gracias. Tremenda jornada te pasaste. Ya las evaluaciones, estoy adelantando material, pero pura estrellita lo hiciste increíble, así que felicitaciones por la charla, creo que estuvo muy buena, personalmente me encantó, en algún minuto me desconecté porque me llamó mi jefa, pero más allá de eso estuvo súper buena, esto queda grabado, así que agradecer a los funcionarios que se sumaron y se mantuvieron ahí presentes durante toda la jornada,
Así que también agradecerles que estos son los temas que vemos a diario, que escuchamos, que la Corfo hace, fomenta, ¿cierto?, el emprendimiento, la innovación, hablamos de modelos de negocio, evaluamos proyectos, y resulta que muchas veces, ¿cierto?, no sabemos, incluso las áreas back office, no entendemos mucho qué es lo que realmente significa. Y hoy día Luis, de manera muy lúdica, muy táctica, ha hecho una excelente presentación, así que Luis, de nuevo, muchas gracias. Quienes quieran, si quieren abrir sus cámaras para sacarles una última fotito antes que se vayan, y por supuesto que totalmente voluntario para subirlos en nuestra Soy Corfo, así que felicitaciones Luis ahí, muy bien, el Seba, Nelson. Muchas gracias. Les voy a mandar el meme de Shrek, que es el de doy clases los jueves, no cobro mucho. Está buen dato. Hay hartos datos ahí que quedaron pasados. Bueno, la grabación les va a quedar a todos disponibles también, así es que el que la quiera ver después con mayor, también la queremos dejar disponible para los jueves. Pero agradecerle. Ya, voy con las fotitos, saqué una de repente media casual, así que ahora ya voy con una más con cara de... Yo voy a cerrar la mía para que salgan ustedes. Listo. Voy con la foto, cara de foto. Muy bien. Ya. Oye, muchas gracias a todos quienes se sumaron. Los esperamos en la próxima jornada. Va a estar igual de entretenida, así que no se la pierdan. Inviten a sus compañeros también que se sumen. Son 2 horitas de retroalimentación, de aprendizaje, y seguro les sirve, como dijo Luis ahí, hagan su modelo. Incluso el Nico fue el que planteó su modelo personal también. Y la tarea que nos dejó para la casa, y sería bueno, Luis, si tienes el Canva en PDF, sería ideal compartirlo para que puedan hacer y no tengan que buscarlo. Ya, lo voy a buscar. Igual les voy a mandar el material ahí de la PPT y todo para que lo vayan sacando. Fantástico, Pero voy a ver si lo lo tengo por ahí. ese mismo chat. Ya. Súper, gracias. Bueno, ahí Yo lo que creo necesiten que también. Hay que, le voy a pasar el dato a Luis. Están pidiendo el taller de Canva, Luis, no te quiero presionar, pero entre los comentarios yo creo que hay como un taller modelo de negocios parte 2. No te quiero presionar. ¿Tú decís este mismo, la parte 2? Por ahí, dentro O de la lo repetición. que pidieron, encuestas Quizás más aplicado. Ya. No, porque si me decís la repetición, no. Y si me decís la continuación, tampoco. Mentira. Conversémoslo. Hacemos la tarea, muy bien. Junio con Lucho. El Nico está pidiendo julio y agosto. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Me tanta paciencia? Oye, muchas gracias. Recuerden, los que no completaron su asistencia, por favor no lo olviden, que para nosotros también es importante. Y lo esperamos 22 y 30 de junio en el mismo canal, mismo horario. Y gracias también por haberse sumado a llenar la ficha y todo. Así es que muchas gracias una vez más, don Luis Arias. Excelente, maravilloso. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao. Ya, cerramos la sala, Cata. Nos vemos la próxima semana. A los que están por ahí, chao. Chao. Nos vemos. Chao. Wow.